Buenos días, perdón, es que soy del metal. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este séptimo encuentro de delegados y delegadas de prevención. Bienvenidos a esta casa, a la Casa del Pueblo, a la Unión General de Trabajadores, a la UGT en Aragón. Y estas jornadas tienen su realización ya tradicional en el largo histórico que tiene la organización y su compromiso con la prevención, y también bajo el marco de los acuerdos y los convenios con el Gobierno de Aragón, especialmente con la Dirección General de Trabajo, con su directora general, Soledad de la Puente Sánchez, que nos acompaña, con la cual compartimos mesas, discusión, debate y al final casi siempre o siempre encuentro, con lo cual, por ello, es una parte activa de este encuentro y de su participación también en ella. El motivo es poner encima de la mesa el papel y el valor de la prevención, de los delegados y las delegadas de prevención, y evidentemente vosotras y vosotros sois la parte activa, sois la parte gestora allá donde se es necesario, es decir, en el Tajo, en el centro de trabajo, allí donde se abordan los problemas reales del mundo de la prevención, donde los compañeros y las compañeras se dejan la salud y, lo que es peor, la vida donde van a ganársela. Nuestro elemento de lucha principal es ser, evidentemente, activos, ser preventivos y, evidentemente, tener los mejores y las mejores formadas en este escenario. Vosotros y vosotras sois el baluarte de la organización en los centros de trabajo. Es incomprensible que a estas alturas y en el siglo XXI la gente se deje la salud y la vida en el centro de trabajo. A nivel nacional hemos pasado los 500 fallecidos. En Aragón llevamos en este escenario 14 situaciones que evidentemente están ahí, pero también estas jornadas han puesto en valor el conocimiento y el saber. Por ello también contamos, como siempre, como no, con la presencia y la participación de nuestro secretario general, Daniel Alasrey, comprometido con el marco de la prevención, con los elementos que tienen que poner en valor esa prevención en el marco del diálogo social, aquí o donde corresponda, y evidentemente el máximo responsable de la organización que lidera los proyectos en el marco del diálogo social con el Gobierno de Aragón. También tenemos con nosotros diferentes miembros del Gobierno de Aragón, la directora general, en este caso Planificación, tenemos a Pilar Gómez, compañera de mesas anteriores, al director general de Economía, que nos acompaña también, y tenemos a dos invitados de lujo, y de lujo no solo por el hecho de que sean difíciles de traer, sino de lujo por su trabajo, por su dedicación y porque seguramente son las figuras que han trabajado unos al sol y otros en la sombra en el mundo de la lucha contra la prevención contra la COVID-19. Contamos con Montserrat García, es la jefa del área de salud laboral del Ministerio de Sanidad. Durante la pandemia hemos tenido la oportunidad de trabajar, de conocernos, de discutir y al final de acordar documentos de consenso del tratamiento de los servicios de prevención, de los diferentes cuadros de la exposición en los centros de trabajo, y siempre con una dedicación digna de admiración. Ella es cercana a nuestro territorio, tiene grandes vinculaciones con esta tierra y evidentemente agradecer y reconocer su trabajo y su implicación. Y contamos, en este caso, con alguien que yo creo que no hace falta presentación, o sí, que es don Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, una figura más que emblemática y además aragonés de pro, zaragozano, con lo cual sabemos de la complejidad de su agenda, de su participación en diferentes foros nacionales e internacionales y de su presencia mediática allá donde quiera que esté y que vaya. Y en este escenario, agradecer, Fernando, tu participación, tu implicación, y estás en esta tu casa, que es la Unión General de Trabajadores en Aragón, estás en Zaragoza, que es tu tierra, y evidentemente, como decía aquello, somos gigantes y cabezudos. Has dado fe de ello por tu trabajo, por tu tesón y por tu implicación. Y sin más, le voy a trasladar en este momento la palabra tanto a Soledad de la Puente Sánchez como a Daniel Alastrey, y posteriormente arrancaremos la mesa con Montserrat García y don Fernando Simón. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos y a todas.
Muy buenos días a todos y a todas. Un placer volver a venir a esta casa, que hacía ya un tiempo que no frecuentábamos, quizá también por la pandemia. Bienvenidos, es todo un honor recibiros en la que también es vuestra tierra, Montse, Fernando. Es un placer volvernos a reencontrar, que hacía también tiempo que no nos veíamos, Montse, y a Fernando he tenido el placer de conocerlo. Y lo que más me ha sorprendido ya es lo al tanto que ha estado de lo que aquí en Aragón acontecía durante la pandemia en el ámbito laboral. Porque hablar de prevención de riesgos laborales sustrayéndonos a la pandemia hoy todavía, desgraciadamente, es imposible. Tenemos que seguir teniendo la pandemia como referente y puedo decir que hasta la llegada de esta pandemia nunca, en ninguna ocasión, las normas de salud laboral, porque son normas sanitarias de salud laboral, habían penetrado con tanta intensidad en el ámbito laboral. Nunca había sido así. Voy a remontarme un poquito porque se promulgó el Real Decreto Ley 21, que luego fue modificado por el 26 allá en junio y julio del año 20 y que luego posteriormente fue convalidado en la actual Ley 2/21 de 29 de marzo. En ese primer Real Decreto Ley es donde se crea ese vínculo entre las normas de salud pública directamente con el ámbito laboral y que lleva además una consecuencia fundamental, que es la habilitación de la Inspección de Trabajo para controlar su debida aplicación en los centros de trabajo. ¿Por qué la Inspección de Trabajo? Pues porque probablemente era el cuerpo más idóneo para hacerlo dentro de las empresas. A partir de ahí se dedicaron a ver esas cosas que vosotros en muchas ocasiones nos denunciabais y que era pues la no utilización o la no existencia, por ejemplo, de hidrogeles, la escasa ventilación en los centros de trabajo o que no se estaban organizando coherentemente los puestos de trabajo para garantizar esas distancias mínimas de 1,5 metros de seguridad. Todo eso es lo que constituyó la habilitación de la Inspección de Trabajo y que hoy todavía continúa siendo vigente. Por lo tanto, en estos momentos tenemos lo que podríamos llamar un triple frente en materia de prevención de riesgos. Uno es seguir atendiendo a la pandemia. Lo hicimos, lo seguimos haciendo y yo puedo decir que aquí en Aragón nos tenemos que enorgullecer de la extraordinaria coordinación que tuvimos con Salud Pública. Seguro que muchos de vosotros recordáis los duros momentos de mayo y junio, cuando tuvimos en el año 20 un fuerte contagio, concretamente tanto en las cárnicas como en los temporeros que venían a recoger la fruta en Aragón. Fueron momentos muy complejos que yo creo que salvamos como en aquellos momentos como pudimos, creo que más satisfactoriamente de lo que luego se nos ha achacado, pero que nos enseñó cómo teníamos que acometer la temporada, sobre todo del año 21. Y seguro que esta vez vosotros tenéis en mente que no ha habido ningún problema. Eso fue porque aprendimos en el 20 y empezamos a trabajar ya en febrero de este año para que la campaña de recogida se desarrollara con normalidad. Y seguiremos haciéndolo este año porque no sabemos las derivas que va a tener la pandemia y tendremos que seguir afrontándola. Trabajamos también muy coordinadamente, pero ya no solo con Salud Pública, sino también con UGT, con comisiones, con CEO y CEPIME, para elaborar guías de la vuelta a la actividad en condiciones seguras. Y así lo hicimos en primer lugar, por ejemplo, con agricultura, pero luego seguimos con comercio, hostelería, artes escénicas, con varias actividades. Trabajamos también conjuntamente en elaborar planes de contingencia, modelos de planes de contingencia, porque en esos momentos las empresas, muchas de ellas, sobre todo la pequeña empresa, no sabía cómo volver al trabajo. En esta línea somos más que conscientes que tenemos que seguir coordinándonos y así lo haremos, porque es nuestra obligación, pero también nuestro deseo. Junto a estos retos que nos plantea la pandemia en prevención de riesgos, y también lo decía José, no podemos perder de vista los problemas que nos siguen planteando los riesgos tradicionales. Seguimos teniendo muchos accidentes por atrapamientos, por caídas de altura. Ahora mismo la Agencia Europea tiene puesta en marcha una campaña de seguridad que va directamente vinculada a los trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo frente a los riesgos tradicionales que se suceden en el ámbito laboral. Pero vamos más allá. Recientemente se aprobó la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora mismo se está negociando la española y aquí, también en Aragón, estamos en la revisión de nuestra propia estrategia. Y la nueva estrategia europea está poniendo ya a la vista en nuevos horizontes, más allá de lo que es la pandemia, afortunadamente, porque esperamos superarla más pronto que tarde. ¿Y a qué nuevos retos me estoy haciendo referencia?
Bueno, pues fundamentalmente al envejecimiento de la población trabajadora. En Europa nos estamos haciendo todos muy mayores, muy viejos y no tenemos reposición suficiente de personas. Por lo tanto, nuestra vida laboral, más mal que nos pese, se va a prolongar en el tiempo y muchos lo vamos a hacer en peores condiciones físicas y psíquicas y tendremos que trabajar atendiendo a esa nueva situación. Condiciones psíquicas. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los riesgos psicosociales, que antes eran los grandes olvidados y ahora se han convertido en una pieza angular. Ya hay innumerables estudios que están demostrando que de esta pandemia, a efectos de salud mental, ninguno vamos a salir indemnes. Unos más, otros menos, y unos antes y otros después, pero a todos nos va a pasar factura. Más retos. Tenemos nuevos empleos que están surgiendo al impulso de la transición verde y digital. Nuevas formas de trabajar, además, y en nuevos lugares de trabajo. Ya los centros fabriles no es el único centro en el que se lleva a cabo la prestación de trabajo. Pero lo que es más importante, de esta pandemia tenemos que sacar también otra enseñanza, y es que no va a ser la última, desgraciadamente. Yo creo que luego Fernando nos hablará más de esto, o Monse. No va a ser la última. Y tenemos que anticiparnos y saber gestionar lo que puede implicar una nueva pandemia, tenga la dimensión que tenga. Ahora mismo ya hay empresas que están trabajando en estos entornos, sobre todo aquellas que tienen a trabajadores desplazados en otros países y que se ven afectados en muchas ocasiones por epidemias derivadas de huracanes o tifones, por ejemplo. Pues esto nos lo vamos a tener que aplicar también en Zaragoza, no solamente pensemos en Nigeria o en la India, sino también aquí, porque esta pandemia nos lo ha puesto de manifiesto. Al final, que tenemos muchos frentes a los que acudir, pero me voy a quedar con un pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo es que la prevención de riesgos laborales ha cobrado una dimensión crucial. Antes era muy denostada, muy abandonada, pero yo creo que ahora mismo las circunstancias que hemos vivido la han colocado en el centro, sobre todo del ámbito laboral. Yo siempre le agradezco a Daniel que tenga siempre unas palabras, un recuerdo y una presencia siempre muy clara cuando hablamos de seguridad y salud laboral, porque es importante que las figuras que estamos un poquito más tomando decisiones tengamos siempre muy presente la prevención de riesgos laborales. Pero bueno, el trabajo es muy importante y el que todos y cada uno de vosotros desempeñáis en las empresas es importantísimo. Vosotros sois el martillo diario que lucha por la prevención de riesgos y sois muy necesarios, tremendamente necesarios. Por lo tanto, simplemente os animo un año más a que continuéis en vuestra tarea, a que continuéis trabajando y que, bueno, que estamos la administración también para ayudaros, y creo que esta pandemia también ha demostrado que hemos puesto muchas cosas a servicio del administrado, del ciudadano, de las empresas y de los trabajadores. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Muchísimas gracias y feliz jornada a todos. Bien, buenos días. A mí me toca, como siempre, en primer lugar, dar la bienvenida a la Casa del Pueblo. Para los que no sois de aquí, esta no es nuestra sede, pero sí que sigue siendo la Casa del Pueblo porque es un lugar donde los sujetistas nos reunimos, hablamos y pitamos a otras personas a que nos expliquen cosas, como hoy. Estas son el sexto encuentro de delegados y delegadas de prevención, y yo creo que es una tradición que se va consolidando y que permite que una vez al año nuestros delegados y delegadas de prevención pues, aprendan cosas, y no solamente de las personas que vienen a explicar algunos asuntos, sino también del diálogo entre ellos y del intercambio de experiencias en los centros de trabajo. Así que bienvenidos a todos y a todas, a las autoridades, a la directora general de trabajo, al director general de economía, a los invitados que después nos van a ilustrar, que por supuesto tienen suficientes credenciales como para que susciten vuestro interés, y sobre todo a todas vosotras y a todos vosotros. Hemos pasado un periodo muy complicado. De hecho, esta es de las primeras reuniones que vamos celebrando ya con cierta garantía y con asistencia más o menos masiva. Hasta ahora, la esencia del sindicato, que es reunirse, que es juntarse, que es movilizarse, pues se ha visto gravemente alterada por una pandemia
que lo primero que ha hecho ha sido establecer distancias. Y nosotros somos una organización que lo que hace es juntar gente. Y en ese sentido, el haber pasado un periodo en el que no podíamos reunirnos, pues ha sido un periodo muy extraño. Pero sobre todo ha sido un periodo para vosotros y para vosotras muy complicado en los centros de trabajo. Yo recuerdo perfectamente, y Soledad también, los primeros días de la pandemia cuando no sabíamos ninguno qué hacer. Cuando los trabajadores se negaban a ir a trabajar. Cuando la gente no quería salir de casa y no quería acudir a su centro de trabajo. Fueron momentos durísimos. Y si fueron duros para los que estábamos fuera de los centros de trabajo, mucho más duros para los que estabais en los centros de trabajo. Y sin embargo hemos salido adelante. Hemos sido capaces de ordenar el mundo del trabajo, de aplicar unas normas de seguridad, unas normas sanitarias en los centros de trabajo y conseguir algo que me parece que debemos reconocer fehacientemente, y es que los centros de trabajo han sido probablemente de los lugares más seguros que han existido durante la pandemia. Nos hemos organizado de tal manera, siguiendo evidentemente las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero aplicándolas en cada uno de los lugares en los que estábamos, es decir, adaptando esas normas a cada uno de los lugares, que hemos conseguido que los centros de trabajo no fueran un foco de transmisión de la enfermedad predominante. Y eso no solamente en los centros de trabajo en los que pensamos permanentemente, en las fábricas, en las obras, en los tajos. Un centro de trabajo es también una escuela. Un centro de trabajo es un hospital. Un centro de trabajo es un comercio. Es decir, un centro de trabajo es todos esos lugares que durante la pandemia se han revelado como esenciales y que desafortunadamente se van quedando en el olvido. Porque si hemos aprendido en la pandemia que somos capaces de enfrentarnos a situaciones extraordinarias mediante el acuerdo y el diálogo, también deberíamos haber aprendido, y pareció en un momento determinado que se aprendía, la importancia de lo comunitario, la importancia de lo público, la importancia de muchísimas profesiones que ahora mismo están siendo olvidadas como esenciales. Por tanto, que hoy aquí, con alguien como la responsable de salud laboral del Ministerio de Sanidad, con alguien como el responsable del Centro de Pandemias, ¿se llama? Perfecto, lo mejor es que lo diga el responsable. Que os juntéis aquí para tener esa información y que os juntéis aquí para recordar todo lo que ocurrió durante la pandemia es importante para reforzar nuestro sentimiento de que no solamente somos necesarios, sino que sin nuestra labor, sin nuestro trabajo, hubiera sido imposible superar esta situación. Eso es lo que tenéis que tener presente. Y luego, claro, hablaba Soledad de las cosas que nos aguardan en el futuro. Y las cosas que nos aguardan en el futuro es, primero, el trabajo cotidiano que realizáis como delegados y delegadas de prevención. Y en ese sentido, decir que uno de los primeros análisis que hacemos siempre, cuando analizamos las cifras sobre accidentes, sobre enfermedades profesionales, es que la precariedad mata. Por tanto, más allá de esas medidas que se pueden tomar, de las normativas, del trabajo diario, hay cosas desde fuera del mundo de la prevención que también ayudan a prevenir. Y en ese sentido, recordaros a todos y a todas vosotros y vosotras que sois delegados de la Unión General de Trabajadores, que tenemos que cambiar la normativa laboral de este país para hacer los centros de trabajo un lugar más seguro. Es decir, que mientras tengamos la legislación laboral que tenemos, que lo que hace es primar la precariedad, difícilmente vamos a atacar el problema de raíz, que es la inseguridad de los trabajadores por desconocimiento o por falta de experiencia. Claro que queremos cambiar el sistema productivo del país, claro que vamos a tener ayudas europeas para hacerlo, claro que queremos modernizar nuestra economía yendo hacia la digitalización y hacia la sostenibilidad. Claro que necesitamos empresas más grandes, pero necesitamos todo eso no solamente para ser más productivos o más ricos. Necesitamos todo eso para preservar la salud de las personas en los centros de trabajo. Por tanto, el objetivo de cambiar la normativa laboral, el objetivo de derogar la reforma laboral es también un objetivo que contribuye a
la prevención de riesgos laborales. Y vamos a encontrarnos con situaciones, lo decía también Soledad, muy distintas en el futuro, con nuevas profesiones, con algo tan simple que ha surgido durante la pandemia como es el teletrabajo, que nos va a plantear problemas. Porque el teletrabajo, que se ve como algo positivo, que permite en muchos casos la conciliación de la vida laboral y familiar, es también una fuente de riesgos laborales, psicosociales, que habrá que afrontar en el futuro. Y no sabemos aún cómo hacerlo, porque no tenemos aún la experiencia para hacerlo, porque el teletrabajo ha sido un fenómeno nuevo. Pero nos vamos a enfrentar a otras cosas. Nos vamos a enfrentar, por ejemplo, ya lo estamos haciendo desde la negociación colectiva, a la importancia de los algoritmos en la organización de la vida laboral. Y claro, los algoritmos los hacen personas. Y o somos capaces de introducir el criterio de prevención de riesgos en esos algoritmos que van a organizar nuestra vida laboral, o realmente quedará relegado ese criterio y estaremos más indefensos ante nuestro trabajo. Por tanto, hoy se trata de que escuchéis con atención, que aprendáis, que preguntéis, no tengáis miedo a preguntar, porque para saber hay que preguntar a los que tienen ese conocimiento, y sobre todo poned en común, como habéis hecho durante la pandemia y como hacéis habitualmente, vuestras propias experiencias para aprender unos de otros. Eso es la organización, eso es lo que podemos volver a hacer, aunque sea tímidamente, tras la peor fase de la pandemia, y eso es lo que seguiremos haciendo para mejorar la vida y la salud de nuestras compañeras y nuestros compañeros en los centros de trabajo. Así que, como siempre, al principio de estas jornadas, pues bienvenidos y que tengáis una buena jornada de trabajo. Muchas gracias, Soledad, Daniel. Y en este caso, el atril y la pantalla es vuestra, Montserrat. Gracias, Daniel, que se va, que recibe. Gracias, José. Decía eso, que gracias a Daniel que se va, y gracias, José, gracias, Soledad, por esta invitación y que hacéis siempre con agrado para mí. Como decías, tengo una cierta vinculación, hice aquí la carrera y soy vecina, no soy de aquí, pero hice la carrera y generé lazos importantes y bonitos. Y también por ese tránsito que estamos haciendo poco a poco hacia la nueva normalidad y convivencia con el SARS-CoV-2, que yo creo que es prueba este encuentro que igual hace 2 años ya no celebrabais, y que poco a poco nos tenemos que ir retomando. Yo creo que va a ser una de las cosas que podamos comentar, cómo tras lo que hemos pasado, pues cómo vamos a ir recuperando esta convivencia y aplicando sin duda los principios de la prevención de riesgos laborales, que los tenemos, pues al SARS, igual que lo aplicamos al resto de agentes biológicos. Y yo creo que esa es una de las buenas enseñanzas y lecciones de la jornada de hoy. Bien, yo me preocupaba un poco al preparar la presentación. Digo, no se ve, José. Sí, ya. Estupendo. Porque por todo eso que tiene, que lo ha dicho Soledad, lo ha dicho José, Daniel, de nos reencontramos, recordad cómo empezó, pues yo también he hecho un poco así de inicio y de recorrido. Ya a Fernando le dejamos el papel difícil de proyectar a futuro, pero ahora yo hacía esto y pensaba precisamente en esas primeras momentos. No voy a detenerme mucho, pero es que lo quiero hacer para marcos que yo creo que nos tienen que quedar para siempre. Como desde esas fechas iniciales que todos recordamos, de 31 de diciembre, Wuhan, el 7 de enero se identifica el virus, el 30 de enero la OMS declara la emergencia sanitaria internacional, van así los países, luego viene Italia, como sabéis, y ya se declara la pandemia. Bueno, pues como en nuestro país, efectivamente, desde ese primer caso en La Gomera, el 31 de enero,
y el segundo en Mallorca el 9 de febrero, el 24 de febrero el primer caso de Italia, pues yo recuerdo, y lo quiero recordar con vosotros, como el 7 de febrero 2020 tuvimos la primera reunión de coordinación, primero entre administraciones sanitarias, lógicamente con las comunidades autónomas, pero a los 2 días con vosotros y con comisiones y con COE y CEPIME para comenzar a hablar y comenzar a pensar cómo teníamos que colaborar y contribuir desde los lugares de trabajo, en lo que ya se ha dicho, para frenar esa transmisión. Y desde esa fecha nos pusimos a trabajar como esa ayuda al sistema sanitario, atención primaria, en aquel momento hospital, pero cómo debíamos contribuir y cómo en esa unión, yo soy muy fan de las palabras que empiezan por colaboración, cooperación, coordinación, pues cómo ha quedado tan claro y tan manifiesto en ese momento, al punto que por empezar aquello, el 28 de febrero 2020, colgábamos en la red el primer procedimiento dirigido a los servicios de prevención y diciendo, estas son las estructuras que tienen que actuar en las empresas. Por supuesto, los protagonistas son empresarios y trabajadores, pero la estructura que debe actuar, implantar medidas, ayudar a la detección de casos, ayudar al aislamiento de contactos, etcétera, tienen que ser estas estructuras. Y los convocamos a aquellas reuniones de coordinación. En el 28 de febrero, como os digo, colgamos la primera versión de este documento, que luego, por supuesto, ha tenido todas esas versiones, como no puede ser de otra manera, y como bien sabéis, a medida que incorporábamos de la mano del CECAES y con los cambios habidos en la estrategia de detección, vigilancia y control, pues la definición de caso, las medidas, la transmisión, todo lo que hemos vivido. Como os decía, muy fan de todas las palabras que empiezan por co. Y cuando se decide que el Ministerio de Sanidad tenga el mando único, pues desde la salud laboral, como siempre, lo que hacemos es, vale, nos faltan todas las piezas que conforman el puzzle, todas. Otros ministerios, fundamentalmente el de Trabajo, con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INS, porque se abría y debía iniciarse todo un desarrollo de medidas de protección social, en particular las bajas, tanto para aislar a los casos como para permitir esas cuarentenas de los contactos, que si no, no hubiese sido posible. Por supuesto, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como os les decía, son la principal inspección que actúa, que es competente para entrar a los lugares de trabajo y hacer cumplir las medidas, pero que también han trabajado, y en esta comunidad ha sido una de la mano de la Inspección Sanitaria, por supuesto bajo las indicaciones de las autoridades de salud pública, pero luego fundamentalmente lo que decimos con vosotros, con empresarios, con los servicios de prevención y, claro, siempre de la mano de las sociedades científicas también, de medicina del trabajo y enfermería del trabajo. Esto es una obviedad para nosotros en salud laboral, lo es también en salud pública, pero como solo les recordaba, no es tan conjugado en el día a día. Nos cuesta cooperar, nos cuesta coordinarnos y la pandemia eso también lo movilizó mucho. A partir de ahí, lo siguiente que yo recuerdo con mucha intensidad en esas reuniones de coordinación fue un debate que para mí es un falso debate, es un falso dilema, que nos ocupa unos días, luego ya menos mal que lo dejamos de lado, ese falso dilema entre, oye Monse, pero esto es un tema de salud pública, esto no es un tema de salud laboral. Nosotros lo sabéis desde el Ministerio y las administraciones sanitarias, lo que pensamos es que la salud de las personas trabajadoras se coloca en la interfaz entre la salud pública y por utilizar un término que lo acote a la normativa, la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues en ese, digamos, orbital intermedio, ahí colocamos nosotros al SARS-CoV-2 y a cualquier otra cuestión de salud laboral. Sabemos que se está promoviendo desde la OMS con mucha fuerza y todos lo vemos, cómo esa separación entre condiciones de vida y de trabajo, pues lo hacemos en ocasiones para facilitar la intervención administrativa, para regular, pero que en la realidad, en el día a día, están tan relacionadas que una no se puede entender sin otra, se utilizan principios de actuación muy similares e incluso, y el ejemplo que Soledad recordaba, temporeros, mataderos,
no se puede pensar solo en mejorar condiciones de trabajo o salud en los lugares de trabajo sin pensar en las condiciones de vida de esas personas. Y eso es lo que nos hace colocar ahí. Nos entretuvo, ya digo, unos días, fue un poco difícil aquello, pero lo superamos y bien, como luego hemos visto. De lo que en aquel momento, y insisto, de la mano del CAES y por supuesto de organismos internacionales, el ECDC, la OMS, de aquellos pilares que se definieron, como sabéis, enseguida para frenar, para contener esta transmisión, manejo de casos, diagnóstico, aislamiento, cuya ciencia iba poniéndose en los documentos que se colgaban en la web del Ministerio. Nuestra tarea, ¿cuál era? Trasladar estos conocimientos, esta ciencia, cómo hay que hacer esto en los lugares de trabajo, cómo vamos allí a movilizar y hacer ese manejo de casos. El seguimiento y la cuarentena de contactos, aquí todos recordamos, yo particularmente, vosotros por supuesto, la importancia de generar esas incapacidades temporales con la asignación de código, con la garantía de vamos a pedir a esta persona que vaya a casa para frenar esa transmisión, pero esa persona, si es trabajadora, necesita esta baja. Y también con otra baja, que a vosotros la conocéis mucho, en salud pública se conoce menos, vosotros más, que la ley de prevención define como la de aquel trabajador especialmente sensible. Y luego os contaré cómo unimos lo que en salud pública denominamos vulnerabilidad a ese concepto legal que nos es tan potente a nosotros de trabajador especialmente sensible. Por supuesto, pensamos esas medidas de prevención y control que vosotros garantizabais y apoyabais para que se cumplieran en las empresas y, por supuesto, la comunicación y la implicación de la comunidad, en este caso la vuestra. Esa comunicación, como sabéis, y está todo colgado en la web del Ministerio, se tradujo en documentos, sobre todo ese procedimiento para servicios de prevención conocido, pero pues también cuando surgen los brotes, también por sectores especiales, como recordaba Soledad, adaptando a cada sector, intentando a esas peculiaridades de ese sector, adaptar estas medidas. Y bueno, pues tiene la forma que ya conocéis. Ahora en breve vamos a hacer, creo, no recuerdo si es la versión 16 o 17. Muy bien. En algo que también se ha comentado a lo largo de la pandemia, es que el gobierno es que cambia de criterio, es que este cambio de criterio, pero señores, ¿qué cambio de criterio? Adaptación a lo que la ciencia, a lo que íbamos conociendo, nos hacía plasmar en los documentos, la necesaria adaptación para seguir afrontando el problema que teníamos. Y en ese procedimiento, como sabéis, pues, y siguiendo, insisto, que es que no hay grandes descubrimientos, es aplicar lo que sabemos. Y sabemos que la eficacia en esa jerarquía de controles la tiene más la protección colectiva, y ahí pusimos medidas de carácter organizativo, ahí está donde está todo lo de organizar turnos, el teletrabajo que ya se ha citado, etcétera. Medidas de protección colectiva, antes de llegar a las medidas de protección personal, muy importantes en este caso. Esto que os decía de trabajador especialmente sensible, la detección, notificación, estudio y manejo de casos y contactos en medio laboral, los estudios de cribado, tan conocido por nosotros en los lugares de trabajo, tan inútiles a veces, y aquí también hubo que luchar contra la inutilidad de ciertas actividades de cribado para ir a las eficaces, la colaboración en esa gestión de la incapacidad temporal que decíamos, y la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Todo eso hemos ido, como os digo, actualizando, ya sabéis, no me voy a detener. Algunas cuestiones que sí me quiero detener, que hemos visto a lo largo del recorrido. Lo que denomino ahí la crisis de los 60. Ya ha salido también en la mesa inaugural pues este miedo lógico, natural, a ir a trabajar, a ir a los sitios, voy a contagiarme, pero fue particularmente doloroso esa gestión, sabéis, de las primeras series de casos chinos, pues obteníamos este conocimiento de estas personas especialmente vulnerables al contagio. La edad era un factor fundamental, lógicamente, y de aquellos primeros casos se cifraba en 60 el tope, a partir de 60, luego ciertas enfermedades, como sabéis, pues hipertensión, diabetes, había algunas enfermedades, pero lo denomino crisis de los 60 porque, veréis, como hemos visto a lo largo de toda la pandemia,
Es necesario articular la ciencia, lo que conocemos y cómo lo aplicamos. Sabéis que en aquel momento hubo que designar trabajos esenciales, había actividades que debían seguir funcionando. Yo cumplí 60 años en la pandemia y yo me acuerdo reuniones, alguna un poco dura, de decir, ¿por qué he cumplido 60 me voy a casa? Y la respuesta era no. Claro que sí, estábamos llamando, si recordáis, a médicos jubilados a trabajar y a colaborar. ¿Cómo? En otros aspectos, vamos a decir, tienes 60, vas a casa. Esta es la gestión que hicimos uniendo vulnerabilidad con nivel de riesgo. Ahí, términos muy conocidos por nosotros. Ahí llegamos a esa definición de trabajador especialmente sensible, donde uniendo la vulnerabilidad, la situación de cada persona a su tipo de trabajo, a su nivel de riesgo, ahí se requiere una baja o no, o se requiere una adaptación, o hay una graduación de las medidas. ¿Qué es lo que más hacemos en salud laboral? Graduar las medidas, adaptarlas tras esa evaluación del riesgo de cada caso concreto. Tuvimos, bueno, luego os voy a mostrar los anexos que los conocéis, pero ese concepto me parece importante. Tuvimos la crisis de los EPI, no me voy a detener porque fue por todos conocida. Tuvimos esta cuestión relativa y vinculada a cribados con aquellos test rápidos de anticuerpos que todos deseábamos y todos queríamos, pero que no eran eficaces. Pero hubo también y se generó ese afán de utilizarlos y de que determinaran, además, separaran caso, contacto, cuando no eran capaces de hacerlo. Hicimos esta colaboración que os digo para la IT. Como sabéis, pues más de 5 millones de bajas concedidas en nuestro país en etapa pandémica. Hubo actuaciones muy notables de mucha enseñanza, primeras de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Recuerdo principal, o sea, así con fuerza, una de las primeras, recuerdo, fue un call center en Alcobendas, donde pues ya imagináis cómo están situadas las personas trabajadoras y que en un momento dado salieron a la calle y el call center se vino abajo y además atendía actividad esencial. Ahí la colaboración primera intensa de la Inspección de Trabajo fue esencial para empezar a ver esta interfaz entre salud pública y salud laboral, olvidar ese falso dilema que os decía y trabajar todos conjuntamente. Y luego surgieron los brotes que también generaron otro cambio en las formas de actuar. Bien, perdón. Para eso que os decía, como lo conocéis, no me voy a detener mucho y además no lo veis muy bien, pero sí quiero daros el concepto. Esto que os decía de lo de trabajador especialmente sensible y vulnerable, hicimos como estas matrices, hicimos 2 anexos, ya sabéis, donde en esta columna están los problemas de salud y la edad, tener más de 60 años y otras cuestiones personales, y luego definimos estos niveles de riesgo, nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, o sea, 4 niveles de riesgo, donde lo que queríamos producir era, como esta matriz, para ayudar a la decisión, donde si tú tienes, por ejemplo, 60 años, eres mayor de 60 años, pero estás en un nivel de riesgo 1, donde aquí tenemos definido lo que significa nivel de riesgo 1, el 2, el 3, el 4, similar a riesgo comunitario, tareas en áreas no COVID. Bueno, hicimos este anexo, ahí pone áreas no COVID, porque hicimos el anexo para sector sanitario, para hospitales, centros de salud y luego para el resto de sectores. Me detengo en el sanitario, que es el más complejo, un poquito. Pues tú estás en una situación en tu puesto similar al riesgo comunitario, es decir, mi trabajo, mi puesto en el ministerio, por ejemplo. Yo soy sanitaria, pero estoy en el ministerio en un despacho. Me reúno, sí, con los compañeros, pero interactuamos, pero yo no atendía casos COVID, podía contactar, pero igual que si estoy en casa o en el ocio. Y entonces la respuesta de actuación, veis aquí se monta como un semáforo, desde el 1 en blanco, el 2 en verde, el 3 en naranja y el 4 en rojo, que es, perdonad, ¿qué es lo que, por darle a la ruedita, bueno, qué es lo que determina luego lo que debo hacer? Desde el nivel 1, si me sale en la matriz en el anexo, que no tengo que hacer nada, tengo que hacer las adaptaciones generales que dice procedimiento, colectivas, de organización, personales, etcétera, pero
nada más, sigo trabajando en condiciones habituales hasta el nivel 4, que es el que indica la baja. Bien, esto como os decía, este anexo era de sector sanitario, el siguiente era del resto de sectores, las definiciones son un poco diferentes, pero el concepto es ese. Y eso es algo que movemos en salud laboral con múltiples exposiciones. No hay sino, hay una graduación, hay una jerarquía de controles y de medidas. Lo llamamos evaluación del riesgo, tras la cual adaptamos y planificamos las medidas preventivas. Pues aquí hubo que aplicar esa doctrina, esos principios están en la ley de prevención, además de la ciencia. Pues eso es lo que tenemos que aplicar. La cuestión de los EPIs, como sabéis, lo que os decía de la crisis, donde pusimos anexos de qué EPIs son los que hay que utilizar ante un agente biológico de este tipo, que luego fue clasificado como 3, etcétera, pero en esa ausencia, en esos momentos que vivimos de escasez, colgamos en el procedimiento estrategias alternativas en situación de crisis y hablamos de alargar la vida útil de los equipos y cómo utilizar, cómo favorecer ante la escasez también esa graduación de utilización, desde el que más lo necesita al que menos, como es este caso de las mascarillas, o con múltiples no, algunas alternativas las que pudimos encontrar para favorecer la gestión ante la escasez. Esto ya no está en el anexo, lógicamente. Y luego, como os decía, y Soledad se ha referido a ello en la primera mesa, vosotros lo habéis conocido muy bien aquí en esta comunidad, iniciamos la vigilancia de brotes porque con la desescalada pues fue lo que comenzamos a ver y a vigilar. Este pico de aquí es la situación de temporeros y de mataderos. Luego, como Soledad decía, aprendimos también, ahí hubo, y fue la quinta esencia desde mi punto de vista de la cooperación entre todos los agentes necesarios. Como decíamos, afloró rápidamente que eran condiciones de trabajo pero de vida también, y había que hacer un abordaje conjunto, y ahí son múltiples las autoridades, administraciones y agentes que deben intervenir para lograr esa contención. Y esta es una imagen que os quiero transmitir rápido, tampoco no sé si lo veis, pero os lo cuento rápido, de las bajas, de las ITES, esos más de 5 millones que se han concedido en etapa pandémica. En color naranja más oscuro están las IT por caso y en el naranja más claro las de por contacto. ¿Me lo acerco más? Se oye poco. Y en este color naranja más claro las de por contacto. Lógicamente, y como no puede ser de otra manera, pues siguen las ondas pandémicas que hemos conocido, pero luego hay una peculiaridad, hay alguna cuestión curiosa, como por ejemplo en la primera onda y según sectores, por ejemplo, o sea, porque desde la ciencia y con lo que ya sabemos y desde el problema como salud pública, todos pensamos un caso, Fernando lo ha estado explicando periódicamente todos los días y luego semanalmente, etcétera. Cada caso puede generar varios contactos y el naranja oscuro, como digo, son las bajas de los casos, lo otro de los contactos, uno espera un N mayor de contactos que de casos. Pues es curioso como en la primera onda y según qué sectores, el sanitario, el sociosanitario, se ve clarísimo, hay a veces medio contacto por caso, hay a veces 1-1 y es no porque no se generen, esto nos informa de otras cosas, nos informa de la necesidad de trabajar que tuvimos, cómo lo hemos hecho todos y cómo por hacerlo estamos saliendo como estamos saliendo. Bien, son como ejemplos, estoy acabando. No. Yo sí quería remarcar, antes de entrar comentábamos, ¿y qué lecciones? Pues hay tantas lecciones, tantas, pero yo sí me gusta detenerme en decir que nunca antes los esfuerzos realizados por la comunidad científica y las administraciones habían permitido avanzar tan deprisa. Esto lo quiero unir o lo quiero utilizar para contaros dos últimas pantallas que tengo de vacunas y de long COVID. Lo sabréis, pero a mí me encanta remarcar este dato porque para mí es indicador de todo cómo se ha movido la ciencia en el mundo, no por país, sino en el mundo. 66 días después, 66, de secuenciar el genoma del SARS-CoV-2, se ponía la primera inyección de vacuna a una persona. Esto es así de impresionante y así de manera impresionante ha avanzado la ciencia en este caso. Y así se ha usado y ha servido para
hacerle frente a la pandemia. Desde mi punto de vista, se ha demostrado una alta capacidad de respuesta en situaciones difíciles. Lógicamente, hemos visto todas esas, cómo han saltado costuras en un montón de estructuras, nada que ver la actuación de un servicio de prevención propio a la actuación de un servicio de prevención ajeno, nada que ver. Y así otras múltiples cuestiones que habrá que analizar y que entre todos deberemos reflexionar. Además, tenemos el futuro marco que recordaba Soledad de estrategia, para, reflexionando sobre ello, ver qué mejoras tenemos que aportar al sistema de prevención, porque las hay muchas desde nuestro punto de vista. Y solo tengo, como os decía, 2 últimas pantallas para adentrarme un poquillo en lo del futuro, pero que completará y hará Fernando, por supuesto. Una es la de la vacunación. Sabéis, ya es conocido, hay una estrategia, se han definido grupos, se han priorizado por una serie de cuestiones. Sabéis que somos un país afortunadamente muy vacunador, estamos y tenemos unas coberturas de vacunación extraordinarias que nos están permitiendo mantener estas cifras de incidencia, etcétera, y esta recuperación de la normalidad. Pero os lo traigo, porque eso ya es conocido, para presentaros esto, que tampoco lo veis, pero no importa, que os doy el concepto, ya lo sabréis, pero por si no, se ha creado este registro que llamamos RegVacu, registro de vacunación, RegVacu, que se puede consultar, ahí vamos a conocer coberturas, a quienes se han puesto, por edad, y aquí, por ejemplo, os traigo pues, los trabajadores de centros sanitarios, de primaria, de hospitales, para conocer esas coberturas de vacunación de esas personas trabajadoras y así poder hacer un seguimiento también de lo de la vacuna. Y la última pantalla que tengo, y ya por apuntarlo, si luego os interesa en el debate lo comentamos más y si no, pues queda aquí, es contaros cómo hemos creado también un grupo de trabajo para el long COVID. Sabéis que esto pues, es un tema que ya hace unos meses se está viendo. Hay personas que han pasado la COVID y que van a quedar con este COVID persistente que lógicamente tenemos que atender. Tenemos que atender porque es hasta ahora un síndrome difuso que afecta a múltiples órganos, puede haber afectaciones neurológicas, respiratorias, renales, de todo tipo. Lo primero, como hemos hecho a lo largo de la pandemia, lo primero y vital es acumular ciencia alrededor de ello, o sea, la investigación, que hay mucha y en todo el mundo, pero debe continuar porque estamos precisando de qué estamos hablando y por lo tanto, cuando lo precisemos, ¿qué tenemos que hacer para afrontarlo? Hace cosa de un mes, conoceréis, ya por fin contamos con una definición que se trabajó entre los países y que la OMS ya ha publicado. Ya tenemos la primera definición del long COVID, que cambiará a medida que aumentemos conocimiento, pero ya la tenemos, nos sirve mucho para trabajar, tener una definición. Ya tenemos su codificación de un código CIE que va a permitir, si es necesario que haya bajas, que las haya bajo este código y que se siga investigando con ese presupuesto. Ya hay bastante trabajado sobre reincorporación al trabajo y en la próxima versión del procedimiento vamos a poner y vamos a hablar de esa necesaria adaptación en el puesto en función de las limitaciones de esa persona con long COVID. Las bajas, ya os decía, ya está también Seguridad Social marcando criterios, como sabéis y lo conoceréis, ya emitieron un criterio y asimilaron long COVID a enfermedad común. Ahí fue una primera modificación, se dijo, ¿no? Quien tiene reconocido como profesional no puede ser enfermedad común, es una continuación, perdón, digo enfermedad, está como accidente de trabajo, ya sabéis, pero las prestaciones son de enfermedad profesional. Quien lo tiene así reconocida esa contingencia debe continuar en esa contingencia, eso ya se ha modificado también. En lo que se refiere a la investigación, en el Carlos III, en el Instituto de Salud Carlos III, ya hay líneas habilitadas y ya hay diseños de cohorte para seguir estas personas y profundizar en el conocimiento que necesitamos. Y, por supuesto, tendremos que esforzarnos, una vez más, en la comunicación, en contar a la sociedad de qué estamos hablando, qué es esto de lo COVID, para que, conociéndolo, seamos más capaces de afrontarlo.
Y bueno, yo creo que esta es la última. Yo hasta aquí quería contar a la espera de lo que os interese vuestras preguntas. Y ahora Fernando ha salido, que es quien tenía que subir. Pero bueno, que... En fin, que quería deciros que él continuará pues, en el punto que estamos y un poco hacia futuro, pero luego, por supuesto, porque nosotros pensamos en cosas que os pueden interesar, pero si vuestro interés es otro, pues luego nos preguntáis y hacemos el diálogo correspondiente. Fernando, imagino que lo han llamado de alguna cuestión. Por eso podemos igual aprovechar, como era así, que decíamos, ahora él cuenta la situación donde estamos y esa proyección a futuro, pero pues si en lugar de esperar a después, si queréis que hablemos algo de la prevención, y si no, yo sigo hablando de cosas, o sea, como queráis, pero igual... Porque sobre todo lo que os digo, que igual lo que preparamos, dices, pues esto ya no lo sabemos y lo que nos interesa es saber otra cosa, o yo qué sé, o compartir cómo lo habéis vivido y cómo habéis actuado vosotros. En fin, a vuestra disposición. Nada, y si no, ya digo. Llamando todos los días al despacho, sufriendo. No, porque puede pasar eso, que ahora resulta que después de año y medio, que yo es además en lo que más confío, ya hemos asentado, tenemos claro el conocimiento de la COVID, que era como nuevo, pero hemos reforzado eso que os decía de pilares de prevención y aplicarlos a las situaciones en los lugares de trabajo como hemos hecho anteriormente a la pandemia, que nos refuerce pues, los aspectos que hemos dicho. Está claro, todos hemos visto que tenemos que reforzar estructuras en nuestro país, empezando por las administrativas, las de salud pública, las de salud laboral, pero también en los lugares de trabajo. Eso que os decía de que nada que ver la actuación de un servicio de prevención propio con la de un ajeno, desde mi punto de vista, Soledad, lo tendremos que hablar en la futura estrategia. Ha sido clamoroso y eso tenemos que, lo que hemos visto que funciona muy bien, hay que fortalecerlo, y lo que no, identificar por qué no y hacer algo por mejorarlo. Bueno, Fernando, y como estábamos haciendo tiempo a que tú contaras, yo ya me callo y te dejo. Bueno, y en este caso, aunque no hace falta presentación, contamos con Fernando Simón y agradecer nueva y doblemente tu participación, tu presencia y sobre todo tu trabajo, que evidentemente nos ha puesto en un escenario importante y que se ha empezado a hablar de prevención. No sé si es bueno o no tan bueno por el escenario, pero lamentablemente se ha hablado de prevención y mucho. Y no es baladí, porque lamentablemente la inversión en la prevención ha sido casi la hermana pobre en general. Y cuando empezaste a hablar de la prevención, se incluía todo el espectro y todo el escenario que ello conlleva en el mundo y en el marco laboral, que habrá situaciones que habrá que corregir, como la petición que realizamos para que la COVID-19 sea reconocida como una enfermedad profesional, no solo para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, reconocer especialmente el trabajo de los compañeros y las compañeras de los centros declarados esenciales, de las trabajadoras de los servicios de limpieza de los hospitales, de los centros de educación, de la logística, del transporte, todos aquellos que fueron declarados trabajadores esenciales, pero que lamentablemente luego en el tratamiento adecuado que deberían de tener no se han visto recogidos como trabajadores esenciales, que lo han sido y que lo son, y tan importante era la actividad de un médico como de la trabajadora, y digo trabajadora por ser un sector altamente feminizado, de las trabajadoras del sector de la limpieza. Creo que merecen ese reconocimiento, nuestro aplauso y sobre todo la justicia social que se reclamaba a las 8 de la tarde cuando salíamos todos a aplaudir a todos y a todas, con lo cual va por vosotras, compañeras. Simón. La palabra, el PowerPoint,
es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han hablado antes de mí, entre otras cosas porque me van a facilitar mi presentación. A mí me suele gustar estar de pie, hablar y moverme mucho, soy muy inquieto, pero bueno, voy a intentar a ver si consigo manejarme bien sentado en una silla. También me he traído el teléfono porque me pongo a hablar y no paro, así intentaré controlar un poquito el tiempo para no pasarme de él. Yo no soy experto en riesgos laborales. Para eso en el Ministerio tenemos a Monse y creo que vosotros sois mucho más expertos que yo en cualquier cosa relacionada con riesgos laborales. Sería una temeridad por mi parte venir a un foro como este y ponerme a hablar de algo que apenas sé un poquito. Pero en estos casi 2 años, en mi unidad, y yo también, por supuesto, hemos aprendido mucho sobre coronavirus y hemos aprendido mucho sobre lo que nos ha pasado. Hoy voy a hablaros de qué es lo que hemos vivido con el coronavirus desde el punto de vista de la transmisión y control, qué es lo que ha pasado, algún intento para explicar por qué ha pasado lo que ha pasado y luego al final hablaremos un poquito de qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante. Mi idea no es deciros lo que podemos esperar, sino dándoos las pistas de cómo funciona y cómo evoluciona el coronavirus, que os parezca lógico lo que puede pasar sin necesidad de que yo realmente os lo diga claramente. Daré algunas ideas, pero no es esa la idea. ¿Qué es lo que nos ha pasado con el coronavirus? Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar del coronavirus hay que empezar a hablar del mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo pequeñito, muy pequeñito, y cada año que pasa es más pequeñito. Vivimos en un mundo en el que en unas pocas horas no una persona, sino miles de personas han venido de China para España, o han ido de España para Ciudad del Cabo, o han ido de Ciudad del Cabo a Brasilia, o han ido de Brasilia a Nueva York, en unas pocas horas. Seguro. Aquí está pasando algo. Espera, la cierro y la vuelvo a abrir, que es lo que suelen hacer los informáticos, ¿no? Ahí. Bueno, mientras se arregla sigo hablando porque en este momento no iba a pasar todavía diapositiva. Este mundo pequeño no solo conecta personas, no solo conecta mercancías, sino que también mueve a los virus, a los patógenos y a los riesgos. Y todo esto viene asociado a una serie de factores. Ahora mismo somos 7.600 millones de habitantes en el mundo, ya creo que casi 7.700, si no me equivoco. Llegamos a los 7.000 millones de habitantes en el 2011, cuando en el año 2000 éramos apenas 6.500 millones de habitantes. Lo peor es que a principios del siglo XX éramos solo 1.500 y 100 años antes 1.000. La progresión en este último siglo y 21 años que llevamos de la población ha sido brutal. Y eso ha hecho que incrementen mucho nuestras necesidades. Ahora mismo necesitamos alimentar, proveer de ropa, proveer de servicios a 7.600 millones de habitantes que han crecido a una velocidad enorme. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido producir suficiente para alimentarnos a todos, a unos mejor, a otros peor. Algunos en algunos momentos lo pasan muy mal, pero lo cierto es que todos tenemos de todo, porque además ahora todos queremos de todo. Y no podemos vivir sin lo que tiene el vecino. El caso es que son 7.600 millones a los que proveemos. Y lo hemos conseguido. Ahora, probablemente no lo hemos conseguido de una manera suficientemente eficiente. Y eso tiene mucho que ver con la forma en la que trabajamos. Eso tiene que ver mucho en la forma en la que nos relacionamos. Y eso ha hecho que generemos polución, eso ha hecho que generemos
necesidades de espacio extra para la población, y eso ha hecho que la población entre en contacto con patógenos porque invade zonas en las que antes nunca había estado el hombre. Todo esto hace que nuestra relación con los patógenos, con el mundo, haya cambiado mucho en muy poquito tiempo, de una forma muy rápida. Y esto tiene que ver con la transmisión de enfermedades, pero también tiene que ver con la forma en la que trabajamos. Poco a poco tendremos que mejorar esa eficiencia, y esto, aunque yo ya digo que no soy experto en esto, creo que sí que será uno de los retos que tendréis que conseguir, porque si no, y creo antes me comentabas que ibas a la COP dentro de una semana en Glasgow, a la COP en Glasgow, si no remediamos esto, de aquí a poco dará igual que estéis o no, porque habremos desaparecido todos o estaremos en vías de ello. Y eso no es lo que nos interesa. El mundo no habrá desaparecido, ni el mundo ni muchos de los animales que lo habitan. Habremos desaparecido nosotros. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el coronavirus? Algunas cosas ya las he comentado Monse. A primeros de diciembre, bueno, en realidad fue a final de diciembre cuando se supo, pero sabemos que se empezó a transmitir a primeros de diciembre, en una única ciudad de China, una única ciudad, Wuhan, que tiene 11 millones, no es una de las ciudades más pequeñas, pero tampoco es de las más grandes, que está en la provincia de Hubei, con 60 millones, que tampoco es de las provincias más grandes, bueno, 59 millones, empezó a detectar unos cuadros de neumonía atípica. Eran poquitos. La primera notificación eran 17 cuadros, si no recuerdo mal, de neumonía atípica a finales de diciembre. No se sabía muy bien de qué iba, y unos poquitos días después se detectó un virus, SARS-CoV-2, y se secuenció inmediatamente. La secuenciación permitía empezar a investigar en cómo controlar este patógeno si llegaba a ser de interés. En aquel momento había dudas de qué es lo que podía ser, qué es lo que podía afectar, cómo podía afectar o no a la población. El día 23, no está puesto en la diapositiva, el día 23 de enero se reunió por primera vez el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud y decidieron que el coronavirus, el SARS-CoV-2, en aquel momento se llamaba Novel Coronavirus, no suponía una amenaza de salud pública internacional. Pero ese mismo día 23, China bloqueó la ciudad de Wuhan, unos días después bloqueó la provincia de Hubei, y asociado a eso bloqueó la exportación de todos los productos necesarios para contener una posible pandemia. Mascarillas, batas, guantes, etc. Con una peculiaridad, que el único país del mundo que producía mascarillas en aquel momento era China. Ahora algunos países producen unas poquitas. De aquí a nada dejarán de producirlas. España produce. De aquí a nada dejaremos de producirlas porque son más baratas las que hacen allí. El caso es que eso nos ponía a todos los demás países en una situación complicada. Complicada, pero en un escenario no especialmente agobiante, a 23 de enero. Una semana más tarde, el día 30, la Organización Mundial de la Salud decide que sí, que el coronavirus es una emergencia de salud pública internacional de ámbito regional. Eso implica que afecta a una región importante de la OMS, en la que se encuentra China, y que los países de la zona tienen que implementar una serie de medidas importantes de control. El resto del mundo tiene que hacer algunas cosas, todas las cuales, todo lo que nos proponía, tener unos planes de preparación y respuesta, tener una estrategia que ha mencionado Monse, empezar a trabajar en algunos aspectos de coordinación. Todo eso España ya lo estaba haciendo desde hacía más de 15 días. Y no solo España, casi todos los países de la Unión Europea, por hablar de nuestro ámbito. A pesar de todo, el mismo día 30, cuando se declara la emergencia de salud pública internacional, nosotros detectamos nuestro primer caso. No en un chino, ni en uno de Singapur, ni en nadie de la zona del sureste asiático, sino en un alemán, en La Gomera, que no generó ningún caso secundario. Unos días después tenemos un segundo caso en España, que casualmente tampoco era ningún chino, ni era de Singapur, ni era de Tailandia, ni de Vietnam, era un inglés, que además se había infectado en Francia. Es decir, en España, hasta ese momento no teníamos ningún riesgo procedente de China, aparentemente. Eso es otra cuestión, entre la apariencia y la realidad hay diferencias. Pero en principio en España no se habían detectado nada más que estos dos casos a 9 de febrero. Ninguno de ellos generó casos secundarios, se acabaron, ningún problema, ni en Baleares, donde se detectó el caso del inglés,
ni en La Gomera, donde se detectó el caso del alemán. Y a partir de ahí empiezan a surgir diferentes puntos. Estos son algunos de los eventos que sucedieron en esas fechas. Sucedieron muchos más. Sucedió un partido de fútbol entre el Atalanta y el Valencia, 19 de febrero. Generó varios casos en Valencia y uno de ellos generó un brote relativamente importante en un periódico deportivo, en Valencia. Bueno, un periódico en la sección de deportes, en Valencia. Pero se solucionó, se controló, se detectaron los casos secundarios asociados y en principio no hubo más casos asociados a ese brote. El día 18 al día 24 se celebró la Milan Fashion Week, la Semana de la Moda de Milán, a la que acudieron, según estimaciones del Ministerio de, no recuerdo si era el de Industria o el de Transportes, a la que acudieron alrededor de 4.000 y pico españoles. Unos días más tarde, al final de la Fashion Week, tuvimos nuestro hotel de Canarias, en donde a partir de una familia de italianos que llegaron justo cuando en Italia se estaba declarando sus primeros grandes brotes, que también ha mencionado Monse, tuvimos nuestros primeros casos importados importantes en grupo. Había aparecido 1 o 2 casos más. De hecho, el mismo día 24 se detectó un caso en Sevilla, que el que comentará 2 cositas. Fue un hotel en el que había 800 clientes. De esos 800 clientes hubo que poner en cuarentena a los 800. Y tuvimos que montar aviones especiales para devolverlos para que terminaran las cuarentenas en sus países porque no querían hacerla aquí. Y tras muchas negociaciones con Reino Unido, con Alemania, con Italia y con otros 10 países más, 13 en total, conseguimos que a la gran mayoría se los llevaran para hacer las cuarentenas en sus países. No generó mayor problema en la zona, en Canarias. Relativamente controlado, un caso que se detecta nada más llegar, se aísla el hotel, solucionado el problema. Luego resulta que como Italia había empezado a tener casos y cierra el norte de Italia, cierra entre comillas, empezaron a venir todos nuestros estudiantes de Erasmus, porque ya no había clases. Varios miles de ellos. Italia cerró todo el norte de Italia, cerró con las 4 provincias del norte que van de Mediterráneo por este lado, que no sé qué nombre tiene, al Adriático por el otro lado. Cerró todas esas 4 provincias. Pero las cerró sobre el papel, porque mientras estaban cerradas, por ejemplo, se celebró el partido, parece que fue la Juventus de Turín contra el Olympique de Lyon, y fueron 3.000 italianos procedentes de Turín. Es decir, la aplicación de las medidas sobre el papel no tiene por qué tener un reflejo en la realidad en muchos casos. A Italia le costó mucho implementar lo que había escrito en el papel. Eso hizo, por ejemplo, que a la Feria Arco de Arte Moderno en España, entre el 26 y el 1 de marzo, vinieran otros 3.500 italianos, según se estima. Total, que durante la última semana de febrero pudimos estar teniendo aquí en España 3.500 de Arco, 3.000 o 4.000 españoles que venían de Milán de la Fashion Week, todos los miles de Erasmus que volvían del norte de Italia, y además a España estaban llegando en esas fechas 13.000 viajeros procedentes de Italia cada día, fundamentalmente a los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. Y todo esto es lo que nos generó nuestra primera epidemia. Parece pequeñita ahí en esa diapositiva, ¿verdad? Bueno, fue nuestra primera epidemia. Y esta primera epidemia tuvo un impacto enorme. Se hablaba aquí de los trabajadores de los centros, pero esta epidemia se produjo por trabajadores que viajaban. Todos los que iban a la Fashion Week, muchos de los que iban a la Fashion Week, iban a trabajar. Muchos de los trabajadores alemanes, a partir de los cuales se produjo el primer caso nuestro de La Gomera, eran gente que trabajaba conmutando entre Alemania y China. Muchos de los que se pudieron infectar, si es que se infectaron durante la Feria de Arte Moderno, eran trabajadores o de los stands o trabajadores italianos que venían a la Feria de Arte Moderno. Porque la forma en la que se trabaja actualmente, al margen del teletrabajo, la forma en la que se trabaja actualmente es muy diferente a la que
a ese concepto que tenemos de irte a tu puesto de trabajo y estarte allí todo el día. Esta epidemia tuvo un impacto enorme. Todos recordamos ya las imágenes de los casos, los hospitales abarrotados. Tuvo un impacto bestial. No lo tuvo porque fuera tan pequeña como hemos visto en la diapositiva anterior. Lo tuvo porque detectábamos muy poquitos casos. Pero lo más grave de esta epidemia, con el colapso que supuso para muchos de los hospitales, afortunadamente para el total de España no llegó a colapsar, pero sí que en algunos puntos lo hizo. Además, tuvo un problema importante y fue que nos dimos cuenta de lo frágil que era nuestra población. Somos el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. Y eso en términos generales implica que somos probablemente uno de los 2 o 3 países más viejos del mundo. Y eso implica una fragilidad enorme. Fragilidad al coronavirus, pero resulta que el coronavirus hizo que nos muriéramos de otras cosas. Eso es la letalidad, la mortalidad por 1000 en residencias de mayores. En azul, los que fallecieron por coronavirus o supuestamente por coronavirus, porque la certificación de la defunción durante la primera ola en las residencias de mayores, no voy a decir que fuera muy mala, pero desde luego no fue fácil. Y en algunas de ellas fue casi imposible. Había médicos que se veían forzados a certificar las muertes desde la puerta de la residencia porque no les dejaban entrar por miedo a que se infectaran más personas. Con lo cual la certificación de muerte fue muy complicada. Pero fijaros, no me interesa que miréis lo azul. Lo que me interesa es que miréis lo rojo. El coronavirus tuvo un impacto no solo por sí mismo, sino que el hecho de que los hospitales estuvieran colapsados, que nuestras residencias tuvieran, digamos, un nivel de medicalización probablemente por debajo del que creíamos que deberían de tener. No sé si tenían que tenerlo o no, pero desde luego por debajo del que creíamos que tenían que tener. Hizo que muchas personas que no tenían que morirse de otras patologías también se murieran. Porque si tenías un infarto, dudabas si ir al hospital donde te podías infectar de coronavirus y morirte de coronavirus. Porque si tenías un ictus te pasaba lo mismo. Porque si tenías un cáncer no tenías acceso tan fácil como hasta ese momento a los tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. La epidemia no solo ha tenido un impacto directo, sino ha tenido un impacto indirecto muy grave. Durante la primera ola, ese impacto se notó sobre todo en los mayores. Esa es la pirámide de edad de los casos, y a la izquierda, desde vuestro punto de vista, los hospitalizados, los ingresados y los fallecidos. Durante la primera hora, la edad media de los casos fue de 65 años. La edad media de los hospitalizados, aproximadamente igual, 65 años. Las de los ingresados en las UCIs, un par de años menos, porque había saturación. Y por mucho que nos duela, cuando no hay camas, hay que decidir si le tienes más pacientes que camas, ¿a quién pones en la cama? Por mucho que nos duela, por muy duro que sea, por muy feo que quede, decírselo a la sociedad. Pero esa es la realidad. Los fallecidos tenían una edad media de 85 años durante esta primera ola. ¿Esto significa que afectó sobre todo el coronavirus a los mayores? ¿Que afectó a personas de 60 para arriba? Pues nosotros, como teníamos nuestras dudas debido a la información que habíamos recibido de las diferentes epidemias en el resto del mundo, hicimos en España un estudio que se llama N-COVID, en el que tratamos de valorar cuántos casos realmente habíamos tenido. Porque, se me ha olvidado decirlo, igual que China bloqueó la exportación de los materiales para responder a la epidemia, Alemania, a primeros de marzo, cuando vio que empezaban a tener casos, bloqueó la exportación de los kits de diagnóstico durante 15 días. Por lo tanto, las capacidades de diagnóstico de todos los países que no tenían una empresa derroche que hubiera almacenado kits previamente estaba muy limitada, hasta finales de marzo. Al final conseguimos pruebas diagnósticas y pudimos hacer un estudio para valorar cuántos casos había habido realmente en España. Ese estudio incluyó a 67.000 personas
68.000. Y con ese estudio pudimos saber que en España no había habido los 226.000 casos que pone ahí en la primera ola, sino que se ve, ¿no? 226.000 casos, que no se pone, no sé, hay 226.000 casos. Claro, es que las letalidades eran enormes, una letalidad del 13%. ¿Vale? Una hospitalización del 47%. Pues el número de casos que tuvimos no fueron 226.000. El número de casos que tuvimos en la primera ola fue de 2.300.000. Detectábamos menos de 1 de cada 10 casos. Esto nos pasó a nosotros y les pasó a casi todos los países del mundo. Detectábamos 1 de cada 10 casos. Detectábamos el verde clarito de abajo. Y lo que hubo fue lo azul. Recordad esa cifra, 2.300.000 casos durante la primera ola. Entonces, la primera cuestión es, esta barbaridad de casos, ¿cómo han podido surgir sin que nos diéramos cuenta? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué hemos fallado? ¿No hemos sido capaces de detectar nada de lo que ha pasado? Lo cierto es que no había habido casos previamente. ¿Recordáis las cifras que os he estado dando de los eventos que sucedieron a finales de febrero? Bien. Hemos hecho un estudio de modelización en el cual hemos calculado cómo se comportaría la epidemia según el número inicial de casos que entraran en un periodo de una semana, que es aproximadamente el periodo mediano de incubación de la enfermedad. Asumiendo algunas condiciones, un número de reproducción, yo creo, la R ya todos sabéis lo que quiere decir, el número de casos secundarios que produce cada caso primario como promedio. Acordaos que siempre como promedio, una persona que vive sola en su casa y no se relaciona con nadie no va a transmitir a nadie. Un profesor en un aula que se relaciona con 50 chavales puede transmitir a 50. La R de uno es 50, la R del otro es 0. El promedio de todos esos grupos diferentes para el coronavirus es de 3. Son las mejores estimaciones que tenemos. Asumiendo eso y asumiendo un periodo de incubación de entre 2 y 12 días con una mediana de 6 días, son datos que ahora más o menos conocemos, si en España hubiéramos tenido al mismo tiempo 100 casos, hubiéramos tenido una epidemia que hubiera tardado desde la entrada de los 100 casos hasta generar su pico máximo y empezar a controlarlo y a detectarlo entre 9 y 10 semanas. Y luego hubiera bajado progresivamente si hubiéramos podido controlarlo. Si nos hubiéramos dado cuenta. Pero con incidencia tan baja, fijaros, es... A ver si lo consigo. Esta de aquí es si hubieran entrado 100 casos. Si hubieran entrado 500 casos, hubiéramos tenido esta otra curva. Fijaros que desde la entrada de esos 500 casos, la semana que entraron hubieran pasado entre 8, 9, 10 semanas para llegar a su pico. Hubiéramos tenido 200.000 casos. Aquí nos hubiéramos enterado, aunque detectáramos poco. Aquí difícilmente nos hubiéramos enterado, y más aún sabiendo que detectábamos poco. Esta curva de aquí es un cálculo, un modelo, si hubieran entrado durante la misma semana en España 10.000 infectados. Esa la hubiéramos detectado no aquí, sino aquí, más o menos. Si detectamos 1 de cada 10. El número de casos que se generan en esa curva que hemos calculado cuando entran 10.000 a la vez es de 2.500.000 casos. Es decir, lo que probablemente pasó no es que se nos escaparan los primeros, es que hubo una entrada masiva de casos cuando hubo una epidemia masiva en Italia. Es lo más probable. No tenemos certeza, son hipótesis y por supuesto que puede haber otras explicaciones, pero es lo más probable. Y esto, como hemos comentado, está relacionado con viajes en los que tiene que ver el ámbito laboral y viajes probablemente
probablemente, de estudiantes que volvían de norte de Italia. A partir de ahí evolucionó la epidemia y tuvimos una segunda ola. Ahí la vemos. Fijaros que a partir del momento en el que Alemania empieza a liberar las pruebas diagnósticas, cada vez detectamos mejor. Lo azul ya no se diferencia apenas de lo que detectamos. Ya no detectamos 1 de cada 10 o menos. Detectamos prácticamente 8 de cada 10. Nunca se puede detectar el 100%. Este otro color, el colorcito verde, son los márgenes de error. Si en los cálculos que hacemos a partir del estudio de COVID nos equivocamos, podría ser que detectáramos algo menos, pero desde luego detectamos infinitamente más que antes. Es decir, las siguientes olas sí que sabemos realmente cómo fueron. No como la primera, que nos pilló en muchos casos completamente desinformados. Voy a quitar las estimaciones y voy a dejar los datos notificados, porque ya son muy parecidos a la realidad y nos resulta más fácil verla. Fijaros que esta segunda ola es muy diferente a la anterior, por lo menos en su inicio. No es un inicio tan brusco, es un inicio mucho más lento. Ya no hay entradas de población de fuera a España. Tuvimos nuestro confinamiento, controlamos la transmisión, hubo un nivel muy bajo de transmisión durante el mes de mayo y principios de junio, hasta casi finales de junio, muy bajo, y hubo pequeñas entradas de turistas porque se abrió un poquito el turismo en verano, pero se abrió más tarde, se abrió a final de julio. Es decir, no había grandes entradas de personas infectadas. Todo lo que nos pasara era problema propio, nuestro. ¿Cómo podía volver a iniciarse una epidemia? Pues si los grupitos de personas infectadas, en lugar de quedar separaditos, infectar a su corrito de alrededor y nada más, empezaban a moverse y a diseminarse por toda España. Y aquí vamos a la segunda ola. La segunda ola no tuvo nada que ver con los viajeros procedentes de ningún país de riesgo. Tuvo que ver, en su inicio, con nuestros trabajadores. Lo ha comentado la directora general antes. Fue una epidemia que además empezó entre Cataluña y Aragón, en la zona de la Franja. Y fueron fundamentalmente temporeros de las industrias cárnicas, pero también, sobre todo, de la industria hortofrutícola. No podemos asegurar que la transmisión fuera en el lugar de trabajo. Nunca se puede. Los brotes, cuando se habla de brotes en lugares en centros laborales, la hipótesis más importante es que se ha producido en el centro, pero se ha podido producir perfectamente a la salida o a la entrada. En muchos casos, cuando se prohibían los cines o los teatros, al hablar con el Ministerio de Interior, el problema no estaba asociado al cine o el teatro, estaba asociado a la concentración que se produce antes y después. Y cuando se habla con el Ministerio de Interior y le dices hay que controlar que antes y después no se produzcan esas concentraciones, la respuesta es pues que se cierre la actividad. Y es así como tiene que ser, porque no podemos controlar todos esos movimientos de personas. En los centros de trabajo es muy difícil saber si se ha producido la transmisión dentro del centro de trabajo o a la entrada o a la salida. Es complicado. Lo que sí que podemos hacer es garantizar que en el centro de trabajo se han hecho las cosas bien. Eso sí, y eso reduce las probabilidades de que se deba a lo que pasa en el centro de trabajo. El problema con los temporeros es que trabajan al aire libre, eso es bueno para controlar la transmisión, en muchos casos, pero malviven en muchos casos como pueden, o en los centros, en los albergues que les dan los empresarios, o malviven como pueden, en este caso, en la calle, porque muchos de ellos tuvieron que vivir en la calle, porque los centros de trabajo no les proveían de albergues para dormir. Al cabo de un tiempo, la transmisión entre los temporeros acabó llegando a la sociedad y llegó justo cuando se empezó a liberalizar un poquito las relaciones y empezaron a llegar algunos turistas. Esos turistas se infectaron y se llevaron la infección que se pillaron en España.
resulta que la siguiente variante, la primera variante de interés europeo no fue la británica, ni fue la india. La primera variante de interés a nivel europeo fue la aragonesa. Y se llamó la variante en algunos sitios aragonesa, en otros sitios española. Fue la variante que surgió a partir de la movilidad de nuestros trabajadores de unas zonas a otras. Saltó a la población y cuando los jóvenes a final de julio, primeros de agosto, empezaron a tener un poquito más de libertad, porque tuvieron un poquito más de libertad, la convirtieron de nuevo en una transmisión comunitaria ya no relacionada con el trabajo, sino con las relaciones sociales. Y eso fue nuestra segunda ola. Esta segunda ola fue muy diferente. Como podéis imaginar, la edad media, si se producía entre trabajadores fundamentalmente y entre jóvenes después, la edad media bajó muchísimo. Bajó de los 65 años en los casos que teníamos en la primera ola, o lo que detectábamos de la primera ola, bajó hasta aproximadamente los 45 a 50. Un cambio importante. Los hospitalizados seguían siendo más mayores. Los de las UCI seguían siendo una parte de los hospitalizados más mayores. Los fallecidos tenían 85 años. Porque los que se mueren son los mismos. Alguno jovencito, pero los que se mueren son los mayores. Y esto fue lo que teníamos en aquel momento. La pirámide de los casos, si os fijáis, se va pareciendo más a una pirámide de un país en desarrollo. Vamos dejando de tener como la nuestra, que es una pirámide más bien rectangular, con una población adulta mayor, muy grande, y una población joven relativamente pequeña, va pareciéndose más a una pirámide de población de un país en desarrollo, con una población joven muy grande. Porque la transmisión, aunque la primera ola nos hacía creer lo contrario, se produce fundamentalmente entre personas de edad jóvenes adultos, por así decirlo. Hasta ese momento solamente teníamos una forma de controlarlo. Lo ha mencionado Monse en algún rato. Teníamos aislamiento, y el aislamiento implica tener una capacidad diagnóstica alta para poder aislar a los casos, y eso implica que las personas tienen que tener un fácil acceso a los servicios, en una situación en la que tenemos servicios saturados, descompuestos, con mucho personal enfermo que está de baja, y en muchos casos limitando el acceso a los mismos para evitar riesgos dentro de los centros de salud o dentro de los hospitales. A pesar de ello, nuestros profesionales sanitarios hicieron un esfuerzo enorme para garantizar una gran capacidad de diagnóstico. España ha llegado a estar haciendo 6.000 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana. Es una barbaridad, son muchísimas. Hemos llegado a estar haciendo, creo recordar que eran hasta casi 4 millones de pruebas a la semana. 4 millones. Una barbaridad. Si no eres un caso y eres un contacto, la otra medida es la cuarentena. El resultado viene a ser el mismo, te quedas encerradito donde estés. Lo que pasa es que el aislamiento se aplica a los casos, la cuarentena se aplica a los contactos. Y la otra medida que teníamos era el distanciamiento, que está asociado, el distanciamiento social, está asociado al conocimiento de cómo se transmite la enfermedad. El distanciamiento social es algo tan simple como, por ejemplo, el uso de las mascarillas, como, por ejemplo, el mantener 1,5 metros de distancia, como el no compartir cosas, como la higiene de manos, cualquier cosa que ponga barreras entre una persona y otra, sean pequeñas, sutiles, como el lavado de manos, o sean reales, como el distanciamiento social. Era lo único con lo que podíamos atacar la transmisión de este virus. Nuestras únicas armas. Y así fuimos pasando como pudimos hasta final del año pasado. Y a final del año pasado empezamos a vacunar. Todas estas medidas tuvieron un impacto socioeconómico enorme, enorme. No fue solamente el que algunas empresas tuvieran que cerrar, normalmente pequeñas empresas. Ya es pena que las pequeñas empresas siempre sean las que sufren y las grandes sufren siempre menos.
Pero es cierto que además del impacto en costo laboral, tuvo un impacto social, y se ha mencionado antes la salud mental, enorme también. Y fallecidos, no quiero ni decir, llevamos ya 87.000 fallecidos en España y asumimos que por coronavirus. 87.000. No somos el país que más, pero eso nos da igual. Cada uno de estos muertos pesa como una losa. Es la primera gran, no la primera pandemia, pero sí la primera gran pandemia del siglo XXI. El caso es que después de todos esos problemas enormes que tuvimos durante la primera y segunda ola, llegó la vacuna, y la vacuna fue la gran esperanza. A partir de ahí hemos tenido también nuevas olas. Nuevas olas con un comportamiento muy distinto cada una de ellas. La tercera, no vamos a pararnos mucho, la tercera está asociada a la Navidad. Tuvimos, si os fijáis en el incremento muy rápido de incidencia, se parece mucho a lo que veíamos en la primera ola cuando contábamos todos los casos, porque se produjo una transmisión enorme en 2 días, Nochevieja y Año Nuevo. Un poquito se había producido en Navidad y Nochebuena, pero fundamentalmente Nochevieja y Año Nuevo, donde todas las medidas de control brillaron por su ausencia y donde hubo una mezcla enorme de personas de múltiples lugares de España que se juntaban con el resto de sus familiares en el mismo sitio. Y eso hizo que hubiera una explosión de transmisión que se reflejó obviamente en los datos de incidencia. No vamos a pararnos más en ella. Habíamos empezado a vacunar. Estábamos ya a mitad de enero, teníamos ya un porcentaje de mayores en las residencias, todos ya vacunados, y los porcentajes de mayores vacunados iban subiendo cada día más. Íbamos vacunando a nuestros frágiles. Y ahora veremos los resultados en los datos de casos y las curvas epidémicas. Luego tuvimos una cuarta ola. Fue un problema pequeñito. Fue una ola, como veis, que apenas es perceptible, que apenas tiene sentido remarcar, en el que la población ya no eran los mayores porque estaban bien vacunados. Luego tuvimos una quinta ola, la que nos afectó a principio de este verano último. Fijaros cómo es esa quinta ola. De nuevo, un número masivo de casos tuvieron que aparecer en algún lugar. Y yo creo que todos recordamos Magaluf, Salou. Aquí en Aragón afectó más Salou que Magaluf. Toda la costa de Levante asociada a los viajes de chavales jóvenes que acababan secundaria o de chavales jóvenes que acababan el curso universitario. Se habían portado muy bien durante toda la pandemia. Se habían preocupado por sus mayores. Habían tenido cuidado, salvo momentos concretos, son jóvenes. Aquí hay un colega que conozco de cuando éramos jóvenes. Yo hubiera sido el primero que con 20 años, y él puede dar testimonio, me hubiera hecho una lista de normas a incumplir. Y ellos no las incumplieron, salvo algunos. Ellos se portaron bien. En general, protegieron a la población vulnerable hasta que estuvieron vacunados. Una vez vacunados y con 1 año y medio de encierro, se soltaron la coleta. Y eso hizo de nuevo miles y miles de casos a la vez, transmitiendo por toda España. Solamente un ejemplo. En Mallorca se juntaron 9.500 estudiantes de secundaria, españoles, más varios miles de otros países europeos que también hicieron su viaje a Mallorca. De los 9.500 españoles, 4.600 se infectaron. Más de la mitad. Si añades los de Salou, los de Gandía, los de Denia, los de la costa de Málaga y toda esta zona, algunos que se irían a Canarias, etcétera, tenemos de nuevo otros 10 o 12.000 o 15.000 o 20.000 casos puestos todos a la vez, infectados todos a la vez y distribuidos por toda España para empezar a contaminar. Resultado, nuestra quinta ola, esa que tenemos ahí. Y que no se debió ya
ni a nuestra vulnerabilidad, ni se debió a nuestros trabajadores, ni se debió al turismo externo, sino que se debió a nuestros propios jóvenes, que se habían portado muy bien hasta que pudieron, o hasta que conseguimos proteger a nuestros mayores. Pero esta quinta ola fue muy distinta a las anteriores. No sé si habéis ido fijando en las curvas, en las pirámides que estábamos poniendo previamente. La edad media de esta quinta ola ha sido de 27 años. Apenas ha habido, en términos proporcionales, apenas ha habido hospitalizados. En términos proporcionales también, apenas ha habido UCIs. Y ha habido muy poquitos fallecidos. Muy poquitos. Ahí tenéis las cifras. La letalidad, es decir, los que se mueren entre los casos, en la primera ola fue del 13%, en la segunda del 1,6, 1,7. En las siguientes también, la cuarta ola, con nuestros mayores vacunados, 0,7. Y en la última ola, que solo se afectaron jóvenes, 0,2. La letalidad. Se morían 2 de cada 1000. ¿Y qué edad tenían esos 2 que se morían? 85 años. Seguían sin morirse los jóvenes. Ahora estamos en una situación diferente. Los jóvenes ya se pueden vacunar. De hecho, a partir del mes de agosto se empezaron a vacunar a los jóvenes menores de 30 años en toda España. Incluso a partir de final de julio en algunas comunidades autónomas ya. Esto hizo que nuestra evolución de la epidemia cambiara también radicalmente. Fijaros lo que veíamos de la edad. Estos dos grupos son los de 20 a 29 y 30 a 39 y este es el siguiente grupo de 39 a 40. De 30 a 40. Los jóvenes eran los afectados en la quinta ola y se empezaron a vacunar. El efecto, se igualaron. Las coberturas de vacunación son enormes, muy buenas. Solamente nos falta un grupo por vacunar, que es el de menos de 12 años, porque la vacuna no estaba autorizada para ellos hasta hace 1 o 2 semanas. Y ahora tenemos que valorar si realmente nos interesa vacunarlos o no, porque como veis el impacto en los menores es mínimo, muy pequeño. Fijaros que tenemos coberturas de vacunación para el total de la población a vacunar. Si añadimos a los menores de 12 años, es 88,6 con pauta completa, se convertiría, no sé si se ve, sí, eso, no consigo que se vea el ratón, bueno, el 88,6 con pauta completa, si incluimos a los menores de 11 años, se convertiría en 79%. Son datos muy buenos, muy buenos. Pero seguimos teniendo un grupo en el que no hay nadie vacunado. Cuando hablamos de la protección que confiere la vacuna a título individual, nos interesa la eficacia de la vacuna. Pero cuando hablamos de lo que nos protege la vacuna como colectivo, nos interesa entender cómo de distribuidos están los vacunados y, por tanto, los que no se han inmunizado. Si tenemos un grupo de no inmunes todos juntos o susceptibles, en esos colectivos se pueden producir grandes brotes. Si los tenemos distribuidos entre toda la población, ese riesgo es mucho menor. Ahora veremos un ejemplo con unos dibujitos. De esos grupos que tenemos bien vacunados, los que están perfectamente vacunados son los mayores. Los de más de 40 años al 95% casi. Los grupos que peor vacunados están son los de 20 a 29 y los de 30 a 39. Y aún así están muy bien vacunados, un 77 y un 76%, con datos del viernes pasado. Fijaros los jóvenes de 12 a 19 años que tienen una cobertura del 82,5. Son los últimos que empezaron a vacunarse. Estamos muy por encima de lo que hubiéramos podido esperar y muy por encima de lo que está en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Esto ha hecho que la epidemia haya cambiado radicalmente. Esto ha hecho que la epidemia haya pasado de ser una enfermedad de viejos
en la primera ola, de trabajadores, es decir, adultos en edad laboral en la segunda ola, adultos jóvenes en la quinta ola, va a ser una enfermedad de niños. Si os fijáis, la curva de arriba que se ve ahí, que eso es la situación actual, una ampliación de la cola de esta gráfica, ese cuadradito que veis ahí, es lo que representa esa curva. Ahora es una enfermedad más de niños. Y si veis en estos datos, el impacto que tiene la enfermedad en los niños es aún menor de lo que veíamos para la población general para la quinta ola. Los niños no se mueren 2 de cada 1000. Los niños se mueren 3 de cada 100.000. Los niños se hospitalizan 0,7%, cuando veíamos antes que se hospitalizaban hasta el 7 y el 8%. A las UCIs van proporcionalmente, muy poquitos también. Pero sí que es verdad que al no estar vacunados, se siguen produciendo casos entre los niños. ¿Cuánto van a durar estos casos? Pues duran lo que duran los grupos burbuja. Cuando un niño está de vacaciones, tiene un grupo burbuja. Si se transmiten entre ellos. Cuando vuelven al colegio, cambian de grupo burbuja. Los que vienen que no han sido casos, que no han estado infectados, se infectarán. Si se vuelven a ir de vacaciones, volverán a tener un nuevo grupo burbuja. Si vuelven a volver, probablemente volverán al mismo grupo que volvían antes, con lo cual no debería ser un mayor problema. ¿Y ahora en qué situación estamos? Puente del Pilar, Puente de Todos los Santos, Puente de la Constitución, Navidades. Cada mes vamos a tener una ida y una venida, una ida y una venida de estos niños, que fundamentalmente les afectará a ellos, pero también afectará a los adultos que no están vacunados y a los adultos que, pese a estar vacunados, no llegaron a inmunizarse porque la vacuna no es 100% eficaz. La vacuna protege aproximadamente al 90 de cada 100 vacunados, es decir, hay un 10% que se quedan sin inmunizar. Con el uso de las mascarillas todavía reducimos el riesgo de que alguno de esos se infecte, pero no de todos. ¿Por qué? Porque al principio de la epidemia nosotros teníamos que un caso, lo veis ahí en medio de color naranjita, un caso estaba siempre rodeado de susceptibles. Ahora estamos en una situación en la que muchos casos que puede haber en la sociedad están rodeados básicamente de inmunes en azul y algunos susceptibles en verde. Lo que pasa es que esos susceptibles no son suficientes para generar grandes brotes. Si os fijáis, a ver si consigo que se vea el ratón. Ahí. Si os fijáis, por ejemplo, este caso no va a poder transmitir a nadie porque a su alrededor todos son inmunes. Este caso podría transmitir a 3 y este podría transmitir a 1, pero resulta que ese 1 es el mismo que iba a transmitir este, con lo cual se va reduciendo. Aquí tenemos casos susceptibles que nunca van a estar en contacto con un infectado. Ahora mismo, la probabilidad de que un infectado entre en contacto con suficientes susceptibles como para producir un brote es pequeña. Y llevará tiempo. Tendrá que contactar con mucha gente para producir un brote. Eso implica que lo que podemos esperar es una evolución, en caso de producirse incremento de la transmisión, muy lenta y autolimitada. Acabará con el núcleo de susceptibles alrededor de esos casos y volveremos a bajar. Nuevo puente, nuevas vacaciones, nuevo cambio de grupo burbuja. Nuevo pequeño incremento, nueva bajada. Eso es lo más probable. Y eso es lo que esperamos que pase con las vacunas que tenemos, con las coberturas de vacunas que tenemos y con la evolución que estamos observando en la pandemia. El peor escenario sería que llegara una variante nueva
que se escape a la inmunidad generada por la vacuna. Hasta ahora no la tenemos. Tenemos vacunas que funcionan un poquito mejor y otras que funcionan un poquito peor. Todas muy bien, pero algunas generan un poco más de inmunidad que otras. Pero lo cierto es que ahora mismo todas las variantes que están circulando son suficientemente susceptibles a la vacuna, como para que a nivel poblacional no tengamos problemas. Lo que no quiere decir que no pueda haber algún problema a nivel individual. Eso es lo que podemos esperar. Pero no nos vale con la evolución natural de la epidemia. Tenemos que estar preparados. Hemos tenido que aprender cosas para que en la siguiente vez no funcionemos igual, no pase lo mismo. Mirad, la epidemia de gripe de 1918 generó 50 millones de muertos en el mundo. 50 millones de muertos. Para que hubiéramos tenido el mismo impacto que aquella epidemia ahora, con la población que somos, entonces éramos 1.500 millones de habitantes, ahora somos 7.600, tendrían que haberse muerto 250 millones de personas. Se han muerto 5 millones y pico. El impacto es mucho menor, pero la percepción de riesgo de la población es probablemente la misma que en 1918. Y el objetivo en la siguiente epidemia es que el impacto sea aún menor. Lo que no quiere decir que la percepción de riesgo de la población no vaya a ser otra vez la misma que ahora. Y tiene que serlo, porque tiene que haber presión sobre los profesionales para reducir cada vez más ese impacto. Y eso se consigue aprendiendo, y se consigue entendiendo cómo van las enfermedades, y se consigue preparándonos. Estamos ante un problema que es cada vez más social. Las situaciones de riesgo infeccioso ahora mismo afectan a todo el mundo, constantemente. Lo he dicho al principio, vivimos en una aldea pequeñita, mucho más pequeña de lo que os imagináis. Muchísimo más pequeña. Una sociedad cada vez más envejecida y por lo tanto más frágil. Vivimos en un mundo en el que las inequidades, iba a decir que se están equilibrando, las inequidades se están desequilibrando. Lo cierto es que en nuestros países desarrollados tenemos cada vez grupos más vulnerables. Y que en los países en desarrollo, que desde aquí tendemos a pensar que son un desastre, es cierto, muchos de ellos no van nada bien, pero en los países en desarrollo hay parte de la población que está mucho mejor de lo que aquí nos pensamos. Esas inequidades se están equilibrando entre muchos países, pero no hacia abajo a nivel global, en total. En nuestros países están creciendo. Y eso en las enfermedades infecciosas es importantísimo. Esta epidemia empezó con trabajadores de alto standing, viajeros internacionales, profesionales que tienen profesiones en las que probablemente ganan mucho más que el trabajador medio. Pero enseguidita se convirtió de nuevo en la enfermedad infecciosa que afecta a las poblaciones vulnerables, a los temporeros, a los barrios marginales. El impacto en los grupos privilegiados, por así decir, duró escasamente 15 días. Tenemos una población que tiene un sistema, en nuestro caso, de atención primaria muy bueno. Pero, si bien ha hecho un trabajo enorme, tenemos todavía un sistema de salud que está formado por 3 patas casi independientes. La atención hospitalaria, la atención primaria y la salud pública. Y dentro de la salud pública está la salud laboral. Y por ahora, desgraciadamente, todavía son reinos independientes. Hemos conseguido coordinar, colaborar, cooperar mucho durante esta pandemia, pero todavía no tenemos bien instaurados sistemas, un único sistema sanitario en el que los 3 componentes funcionen a la vez y al unísono. Seguimos teniendo sistemas separados, mucho más separados de lo deseable. Tenemos profesionales sanitarios que están muy comprometidos, pero el compromiso tiene un límite. No podríamos volverles a pedir este invierno un compromiso como el que tuvieron el invierno anterior y la primavera previa a nuestros profesionales sanitarios. No podemos. Ya no es que moralmente no debamos, ya no es que legalmente no podamos. Es que no tienen fuerzas.
Tenemos una sociedad solidaria que responde. Cuando se implementan medidas duras como las que se han implementado, se han observado. Y además la población nuestra se ha vacunado. Muy bien. Pero todo tiene un límite. Los jóvenes ya no van a aguantar más estar encerrados en casa. De hecho, ya no aguantan más estar encerrados en casa. El uso de las mascarillas cada vez va a ser más oneroso. Nos va a costar más. Todavía podemos mantenerlo un poquito, pero tenemos que empezar a entender que de esta pandemia, si estamos saliendo, es por el esfuerzo de todos hasta cierto momento y a partir de ese momento gracias a la vacunación. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, o le pese a quien le pese, no sé cuál es la frase correcta. Tenemos problemas graves con los que hemos tenido que lidiar durante esta pandemia. Hemos tenido que limitar muchos derechos individuales para conseguir controlarla. Y ahora mismo estamos en una situación en la que la limitación de los derechos individuales ya no se justifica. Ya no vale el bien colectivo para justificar la limitación de derechos individuales. Y ahora mismo tenemos que aprender a trabajar, los profesionales como yo, que de leyes no sé nada, tenemos que empezar a darles el peso que tienen que tener a los profesionales de las leyes, de nuestros derechos, a los jueces, a los abogados, que nos controlen un poco. Tenemos que aprender a comunicar mejor. Para ello es necesario conocer las percepciones equivocadas, los errores de interpretación de la información. Los profesionales de la salud no somos comunicadores. Es más, muchos profesionales de la salud, no todos, muchos profesionales de la salud no son investigadores. Y en esta epidemia hemos tenido una avalancha de información brutal, científico-técnica, que hacía falta que estuviera ahí, pero que hacía falta expurgar. Había que saber qué artículo era bueno y qué artículo no valía para nada y solo confundía. Y eso no lo pueden hacer todos los profesionales sanitarios, entre otras cosas porque no tienen tiempo. Y eso es también gestión de la información. Además, hay que aprender a diferenciar lo que es pseudociencia y lo que es uso interesado de la información, de lo que es utilización correcta y veraz de la información. El otro día estaba en un congreso de informadores de la salud y un responsable de un medio de comunicación decía: en esta epidemia hemos tenido un problema importante y es que mucha gente ha confundido opinión con información. Y la opinión no es información. Además tenemos que comunicar correctamente, pero tenemos que comunicar las acciones proporcionadas y necesarias y tenemos que comunicar lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, a lo que nos enfrentamos si no hacemos o si no implementamos las medidas que se proponen, y eso no es nada fácil transmitirlo en momentos de incertidumbre, porque al final todo esto acaba siendo un problema de gestionar correctamente las incertidumbres que nos produce la falta de información de un patógeno nuevo al que nunca nos hemos enfrentado. Y que a pesar de todo, como decía Monse al principio, hemos aprendido mucho, hemos generado una vacuna en un año, hemos vacunado a una gran parte de la población mundial y espero que consigamos vacunar al resto en breve y hemos acabado doblegándola con un esfuerzo y un costo enorme. Y sobre todo enfrentándonos a una cantidad de incertidumbres que no generan nada de tranquilidad. Pero es así como funciona esto. Vamos a tener nuevas epidemias, vamos a tener nuevas pandemias, vamos a enfrentarnos a nuevos patógenos y en cada uno de ellos, en cada una de esas situaciones tendremos que aprender casi desde cero. Pero sobre todo tenemos que aprender a mejorar nuestras capacidades de respuesta. Tenemos que convertir el sistema sanitario en el sistema sanitario, en el que la salud pública la entiendan no solo los que trabajan en salud pública, sino que cada médico entienda su papel en el mundo de la salud pública. Y que la salud pública entienda la implicación de la atención primaria y de la atención hospitalaria en la gestión de los riesgos poblacionales.
Tenemos que jugar todos al unísono, si no, mal vamos. Tenemos que conseguir mejorar la calidad de vida de nuestra población. La salud laboral es clave en esto. Hace siglos las personas acababan su vida laboral para el desecho. Ahora, afortunadamente, nuestros jubilados tienen una salud mucho mejor, pero todavía no todo lo buena que podría ser. Y una salud mejor implica menores riesgos ante enfermedades infecciosas. Tenemos que tener un concepto claro de que la salud pública no es un problema de los sanitarios, es un problema de todos. El Reglamento Sanitario Internacional se firmó en el año 2005, es el que regula a nivel global todo esto. Todo el mundo que firmó el reglamento, todos los que participamos de alguna manera directa o indirectamente en el desarrollo de ese reglamento, entendíamos que ese reglamento era un problema de Estado, salvo los estados. Los estados entendieron que eso era un problema de esos de sanidad. La salud pública empieza con la nutrición, con la vivienda, con los riesgos laborales, con el tratamiento o la prevención de adicciones, con el tabaquismo, con el alcoholismo. Y todo eso no es sanidad, todo eso es sociedad, cualquier área de la sociedad. Tenemos que entender que la información tiene que estar desde el principio bien hecha. Y el problema es que los sanitarios no somos informadores ni comunicadores, somos sanitarios. Nosotros nos plegamos a lo que nos dicen los que saben de comunicación. Los de comunicación dicen, ¿el contenido lo tiene que dar el sanitario? Bien, el sanitario dará el contenido, pero la estrategia de comunicación no la podemos dar nosotros, porque no sabemos ni en qué medios, ni si en redes sociales o en la televisión, ni si en la radio o en los periódicos, ni si salir una vez o 2 o 5 o 500. Y la comunicación, cuando es oficial, tiene sus problemas, porque los gabinetes de comunicación son de la institución, pero hay mucho riesgo de que acaben siendo del representante de la institución. Lo siento, directora, pero esto es así. Y eso evita que al menos al principio, cuando todavía hay dudas, la comunicación se inicie con el buen pie que a lo mejor a algunos nos gustaría. Se acaba haciendo bien, pero siempre hay esos periodos de duda. Y eso genera incertidumbres también. Y luego tenemos que reforzar nuestros mecanismos de resiliencia y proteger a nuestras poblaciones vulnerables. El trabajo con asuntos sociales en todas las comunidades autónomas, entre sanidad y asuntos sociales, durante esta epidemia ha sido enorme. Y hemos pasado de tener unos servicios sociales relacionados con los mayores, yo diría que buenos, pero no suficientes, a tener unos sistemas que ahora mismo protegen muy bien a nuestros mayores. El problema es conseguir mantener esto durante el tiempo, porque esto cuesta. Y en cuanto nos olvidemos de esto, volveremos a ir a los recortes presupuestarios. Y los recortes irán donde la gente se queja menos. Se queja menos una persona de 90 años que una persona de 40. Yo tengo 58 años. Sé poco de redes sociales. Me manejo con el teléfono. Sé de programas de estadística porque hago análisis estadísticos. Y ahí se queda toda mi relación con las nuevas tecnologías. Viajo mucho, es verdad, pero sigo sin haber entendido todavía lo pequeñito que es el mundo. Yo creo que nosotros podemos dar conocimientos de base, pero tenemos que dejar que nuestros jóvenes que entienden este siglo XXI de verdad empiecen a ocupar espacio. Que sean ellos los que realmente nos pongan en el mundo real de ahora, que avanza mucho y muy deprisa. Yo desde luego me siento incapaz de seguir el ritmo de algunas de las nuevas tecnologías y de algunos de los medios de comunicación y sobre todo de relaciones sociales. La forma en la que se mueven los Erasmus. En mi tiempo no había Erasmus. Yo pensaba que el Erasmus era que unos pocos se iban a otro país. Son cientos de miles. De hecho, vivimos en ese pequeño mundo. Y si no entendemos que vivimos en ese mundo y dejamos que los que lo entiendan como un pequeño mundo nos ayuden,
seguiremos teniendo problemas gordos en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Simón. Para no ser un comunicador lo pareces, verdaderamente. En este caso, bueno, yo creo que esa capacidad de conocimiento y de trasladar la información adecuada y no la pseudociencia que algunos han pretendido utilizar o mal utilizar, con la colaboración necesaria de muchos medios de esas redes digitales que ponen la contrainformación al servicio de la desinformación, esas noticias falsas, ¿verdad? Hoy en el mundo del sajorismo, las fake news, ¿no? Parece que es una cosa nueva. La utilización de parte de la información científica, que creo que es el valor añadido que tiene, que es poner en valor unos servicios públicos de calidad, en cantidad, y que nosotros como agentes sociales, como organización sindical de referencia, seamos garantes de que esos servicios públicos se incrementen, se mejoren y que protejan no solo en el tejido social y productivo, sino a nuestros mayores, que son aquellos que han dado ejemplo y vida por nosotros y sobre todo que han sufrido en especial virulencia en la pandemia, al más débil, los temporeros, los mayores, aquellos que estaban en la situación de un trabajo no justo ni decente y que sus condiciones laborales supusieron esa ola con ese virus, con ese escenario de la variante no Delta Plus, sino con esa variante aragonesa, y que lamentablemente tuvo que ver mucho con la precariedad, con el marco laboral, con la falta de unas condiciones seguras y sobre todo con el modelo de empleo y de trabajo que se representaba, que era la precariedad en esencia. Si no trabajaban, no comían. Si no comían, no vivían. Y muchos han puesto de manifiesto que si no vivían al final contagiaban y hacía un efecto contagio por una situación de precariedad laboral, que tiene que ver mucho con la salud laboral. En este caso, agradecer doblemente a todos y a todas. Vamos a dejar un pequeño espacio para alguna cuestión, alguna pregunta para Montserrat y para Simón, y yo les voy a trasladar una de ellas. Es el escenario del reconocimiento de la COVID-19 producida por el SARS-CoV-2 como una enfermedad profesional. Es necesario que desde la Administración, desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Trabajo también, se establezca el criterio único de reconocimiento de enfermedad profesional, no solo para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sino para que todos aquellos que en el desarrollo de su trabajo o en su centro de trabajo hayan tenido ese efecto transmisor. Es cierto que es complejo, pero creo que la prueba de la carga se puede poner de manifiesto en esa misma denominación de brote, 3 o más casos. Y evidentemente los ha habido y esos trabajadores se encuentran en situación de indefensión. Y otra que es el escenario ante el long COVID. El COVID persistente, el COVID de larga duración, está teniendo afección directa en el mundo del trabajo. Trabajadores no solo del sector sanitario y sociosanitario, sino de elementos como la limpieza, del sector de la logística, empresas del metal, de cualquiera de los sectores, hasta expuesto al COVID, y tiene eso llamado COVID persistente. Es decir, que durante el ámbito temporal X, sin definir, la ciencia lo determinará, evidentemente, grupos de trabajo sé que están en ello, pero no tienen un tratamiento más allá de los 3 meses, que hay una modificación, lamentablemente, que pasa de ser asimilado a accidente de trabajo, enfermedad profesional, a ser tratado como una enfermedad común. A estos trabajadores, los más débiles por esa circunstancia de salud, hay que protegerlos. Si ha habido un origen y un reconocimiento del asimilado a enfermedad profesional o accidente de trabajo, manténgase. Es una pelea que tenemos en el escenario de las mutuas. ¿Qué voy a decir? Del flaco papel que han jugado los servicios de prevención y las mutuas en este escenario, que habrían tenido una transversalidad de la salud pública con la salud laboral, que no lo ha habido, y espero que, fruto del conocimiento y de la experiencia, nos permita abordar este presente y sobre todo el futuro cercano, porque esto está y ha venido para quedarse. Yo, cuando viajaba, como tú bien dices, no soy un trabajador alto standing, por el salario digo, por lo de viajar sí, y veía determinados compañeros de otros países, sobre todo asiáticos, con el uso de la mascarilla de manera permanente. A mí me llamaba la atención, ¿no? Digo, estos saben algo que nosotros no sabemos, ¿no? Pues bueno, no sé si sabían o no, pero un elemento preventivo
Y se trata de eso, de prevenir. Y cuando no hay un escenario que ya ha ocurrido el contagio, que ya nos ha valido la prevención, hay que reparar. Y a vosotros, seguro que con vuestro compromiso, vuestro tesón, los aragoneses además somos gigantes y cabezudos, gigantes poco, pero cabezudos mucho. Y en este caso os traslado al foro para alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión, con lo cual en este caso, compañeros y compañeras, la palabra y la voz es vuestra. Dale. Si me dejas solamente un par de reflexiones sobre eso, sobre la declaración de enfermedad laboral, yo la verdad es que no soy experto, no se puede hablar mucho más de eso, pero entiendo que siempre, si se considera un accidente de trabajo, cuando vas o cuando vuelves, hay un cierto margen. Yo creo que eso no es mayor problema. En cuanto al COVID persistente, existe el COVID persistente en un porcentaje importante, no sabemos cuánto, pero en un porcentaje importante de los afectados. El problema es que se está generando una dificultad importante a la hora de definirlo. Ahora mismo, según los diferentes estudios que se han ido haciendo, si los juntamos y hacemos una revisión bibliográfica amplia, salen hasta 233 síntomas diferentes en la última que yo he recogido. 233 creo que eran. No podemos tener una enfermedad clasificada como COVID persistente con 233 síntomas diferentes, y además cada uno de su padre y de su madre. Tenemos que conseguir definirlo bien. Hay que acotarlo, hay que saber diferenciar un poquito lo que es realmente producido por el COVID y lo que se ha producido por todos estos 2 años de miedo, ansiedad, angustia, confinamiento, depresión. Y no está siendo todavía fácil. Yo creo que es factible, se está trabajando para conseguirlo, pero no es sencillo. No es sencillo. Obviamente, las personas que tienen COVID persistente, que hay un porcentaje importante de casos que lo tienen, hay que reconocerlo, pero también creo que tenemos que hacer las cosas bien. No podemos hacer una cosa demasiado general que irá en detrimento no solo de los que tengan COVID persistente de verdad, sino en otras posibles enfermedades laborales que luego se vean afectadas por un exceso de laxitud. Sí. Como habéis salido, con personas importantes, con cuestiones, no me habéis escuchado la pantalla de la COVID. Resulta que hace... Resulta que, como dice Fernando, como es tan complejo y lo que hemos dicho antes, estábamos en el estudio y hay que seguir la investigación, pero afortunadamente hace, pues no sé si han sido 2, 3 semanas o 4, pues la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho esta primera definición del long COVID. Y entonces, a partir de ahí, lógicamente, y como él decía, hay que continuar la investigación, que ya os decía, pues el Carlos III ya tiene varias líneas, hay incluso alguna cohorte para seguir. Y un aspecto fundamentalísimo, o sea, eso es lo que tiene que ver, porque como Fernando decía, o tienes una entidad patológica definida o si no, no puedes trabajar alrededor todo lo que requiere. Ya tiene la definición, tiene el código asignado CIE, lo que permite también en la unión con los otros sistemas, para bajas, para tal, para cual, funcionar. Esa línea de investigación, no aquí, sino en el mundo. Aquí os digo lo del Carlos III porque nos interesa, porque es España, pero en el mundo esto se está siguiendo investigando. Y en lo que más nos toca, yo creo que lo más importante, y ahí ya lo vamos a poner en la siguiente actualización del procedimiento de servicios de prevención, esa necesaria evaluación por parte del servicio de prevención para la adaptación del puesto a las limitaciones de cada caso, porque efectivamente es una panoplia de síntomas, hay neurológicos, respiratorios. Entonces, la persona, como sabéis, nos interesa, si necesita, por supuesto, atención sanitaria y baja, por supuesto, para eso están los sistemas, pero lo que más nos interesa es la reincorporación, porque además otra cosa que es muy importante en el síndrome, hasta que lo conozcamos y tal, tampoco conocemos la duración. Y, como decía Fernando, hay que diferenciarlo de secuelas, que es otra cosa.
Y ahí, pues nuevamente, el saber de la salud laboral, de adaptación de los puestos a posibles limitaciones, y así logramos la reinserción, que es lo que más yo creo nos conviene a todos. Por lo que se refiere a la enfermedad profesional, bueno, compartimos, como sabéis, el sentir, el pensamiento de que tenemos que reconocer más enfermedades profesionales en general, no solo la COVID, sino en general, más cánceres de origen profesional, más respiratorias, más... Y sabéis que el sistema que lo regula, el de seguridad social, que ha cumplido, es la administración más antigua, como sabéis. Hemos celebrado el centenario hace ya unos años, no aquí, también en Europa, o sea, tiene sus pautas, tiene sus reglas, tiene sus carriles muy bien definidos. Lo que hizo con la COVID fue asimilar, como sabéis, porque lo permite la norma, porque está así escrito, no por nada. Se asimiló accidente de trabajo primero para garantizar la prestación económica a todos y se reconoció accidente de trabajo con prestaciones de enfermedad profesional para aquellos a los que se iba a reconocer. Eso lo sabemos. Puede estar el capítulo, José, que decías de, ya, pero muy acotado en sectores y profesionales. Bien, esos son los carriles de seguridad social, hay que entender. No españoles solo, insisto, es que son europeos y son... Esa pelea, debate, no pelea, debate. Seguiremos teniéndolo con seguridad social, con la de GOS se darán pasos, hay casos ya en la jurisprudencia que nos traerán sentencias de reconocimiento, tienen los carriles que conocemos. Con la long COVID se dijo, ha acabado la situación pandémica de emergencia, no es una situación ya de transmisión de contagio, es algo que queda. Y se asimiló, como sabéis, en el criterio que Seguridad Social emitió, yo creo que hace un mes, a enfermedad común. Ahí, lógicamente, enseguida, oye, a ver, quien lo tiene ya reconocido como accidente con prestaciones de enfermedad profesional, no puede ser enfermedad común, debes continuar con contingencia profesional. Y eso ya está corregido. Creo que ha sido la semana pasada, o ya está. Eso luego, o sea, ese es otro paso dado, seguiremos en los que planteas de otras profesionales, otros colectivos. Bueno, yo no creo que ya, más allá de lo definido, pueda ser en general, volveremos sin duda al caso a caso y habrá más casos, eso también lo creo, pero que tenemos que... Fernando nos ha hablado muy bien, ha hecho todo ese panorama de sistema sanitario. Ese es un sistema, seguridad social es otro sistema, otras reglas, otros que los conocéis perfectamente. Y porque luego, además de que el sistema sanitario sea uno, lo de la relación entre sistemas ya todavía se hace más complejo. Pero bueno, ahí estaremos en los foros de debate que los tenemos, de reuniones y de coordinación. ¿Alguna cuestión en la sala? ¿Pregunta, duda, recomendación? Sí. Buenos días, muchas gracias por las intervenciones que han sido muy interesantes. Yo quería preguntar si van a considerar necesaria una segunda dosis de las personas que han pasado la enfermedad y proporcionadas una primera dosis. Y también en cuanto al tema que me parece muy preocupante de los países del tercer mundo o países que tienen poco acceso a la vacunación, ¿qué visión de futuro tiene? Si va a ser positivo a nivel internacional. ¿Respondo yo? Sí, claro que sí. Bueno, en cuanto a la segunda dosis a los que ya pasaron la enfermedad. Lo cierto es que ahora mismo toda la información que hemos recibido de grupos de inmunólogos nacionales, internacionales, la verdad es que hay una cantidad enorme de grupos trabajando y tenemos montones de reuniones con ellos y la verdad es que cada vez se sabe más. La inmunidad que genera la enfermedad aparentemente es duradera. No sabemos si 5 años, 10, toda la vida o 3 años, pero aparentemente es duradera, no es de unos meses. La inmunidad que genera la vacuna también. Por lo tanto, las personas que pasaron la enfermedad, ante la duda de que puedan aparecer variantes nuevas, ante la duda de que en aquel momento de que la inmunidad no fuera tan duradera y ante la necesidad de en un periodo de menos transmisión tener, digamos, nuevos contactos con el virus que reactiven tu inmunidad, se les propuso una dosis de vacuna.
no parece necesario, desde el punto de vista científico, una segunda dosis. Eso no quiere decir que no se les pueda dar. Una segunda dosis a una persona que ya ha recibido una y no ha tenido problemas no supone ningún problema. Las vacunas son muy seguras, no generan ninguna patología, ningún riesgo importante, por lo tanto, el ponerse una siguiente dosis no es mayor problema, pero en principio no es necesario científicamente esa segunda dosis. Ahora bien, se generan algunas situaciones peculiares. Hay países que dentro de sus normas de entrada exigen una vacunación con al menos 2 dosis. Y no les vale que un país a los que han tenido la enfermedad les haya puesto solo una, les siguen exigiendo 2 dosis. En esas situaciones pues, se pone la segunda dosis y no hay mayor problema. Para solucionar un problema, pues ya está, pero no es realmente necesario. Sí que es necesario, por otro lado, que las personas que tienen sistemas inmunitarios menos reactivos, normalmente personas inmunocomprometidas, por el motivo que sea, porque tienen un sistema inmunitario débil desde que nacieron, porque están sometidos a tratamientos inmunosupresores, por lo que sea, estas personas generan menos inmunidad cuando se les reta o con el virus o con una vacuna, que al fin y al cabo la vacuna trata de simular el virus, pero quitándole las partes malas del virus. Esas personas generan poca inmunidad ante ese reto que les supone o la vacuna o el virus. Entonces, en estos se propone que su pauta de vacunación, en lugar de ser 2 dosis como las normales, sea de 3. Y luego tenemos grupos que son especialmente vulnerables, los más mayores, que se llama senescencia del sistema inmune, es decir, que el sistema inmune se va haciendo viejo y responde peor, pues se inmunizan un poco menos. Si una vacuna tiene una efectividad de alrededor del 90% para el total de la población, si lo distribuyes por grupos de edad, ves que las personas jóvenes, fuertes, sanas, tienen una efectividad, en ellos a lo mejor la efectividad es del 92, 93, 95, y en los más mayores, en lugar de ser del 90, que es el promedio, pues es del 85. A estos grupos se les llega a recomendar una tercera dosis para ver si podemos rebañar unos poquitos y quitarlos del pool de susceptibles. No es porque los que hayan reaccionado vayan a reaccionar más, sino porque hay algunos que por esa senescencia de su sistema han podido no reaccionar. Entonces, eso es uno de los puntos. Y esto viene ligado al tema del tercer mundo. Para vacunar a todo el mundo necesitamos 15.000 millones de dosis de vacunas. 7.600 millones por 2. 15.000 millones de dosis de vacunas. En el mundo no hay capacidad para producir a la vez todos esos millones de vacunas. Tenemos que ir progresivamente. El debate empieza a surgir desde el momento en el que los que tienen dinero pueden comprarla y los que no tienen dinero no. Es más, el debate empieza a surgir desde el momento en el que los que tienen dinero invirtieron mucho para que se generara la vacuna y por lo tanto exigen tener acceso a esa vacuna, y los que no tienen dinero no pudieron invertir. Como no hay dosis para todos, por algún sitio hay que empezar. Lo que implica que empecemos por donde empecemos, siempre va a haber desigualdad, inequidad y un cierto sesgo a la hora de decidir quién se vacuna. Si pudiéramos vacunar a todos a la vez, no, pero como no podemos hay que elegir. Igual me da empezar por los ricos que por los pobres. Si empiezas por los pobres, los ricos dirán que hay inequidad. Si empiezas por los ricos, los pobres dirán que hay inequidad. Va a haber inequidad, se haga lo que se haga. Yo comprendo que los que han puesto dinero que se quieran vacunar primero, lo comprendo. Ahora bien, si no es necesaria una tercera dosis, yo prefiero que esa posible tercera dosis se dé a países que la necesitan antes que ponerla a nosotros. Es verdad que hay grupitos, los más mayores, los que tienen un sistema inmune malo, que la necesitan. Bien, con el resto seamos prudentes. El mundo no va a salir de esto si no conseguimos vacunar a todo el mundo. Por lo tanto, yo personalmente creo que lo ideal sería que una vez que nosotros hemos llegado a nuestros objetivos de vacunación, empecemos a pensar como España está pensándolo. De hecho, España ha donado ya, me parece que ya liberado, ya ha dado efectivamente, es decir, ya están en los países alrededor de 10 o 12 millones y España se ha comprometido a dar como mínimo 30 millones de dosis y probablemente se van a subir en los próximos meses, creo yo. Pero todo eso ya no depende de nosotros, eso son ya cuestiones que superan mucho nuestro nivel de decisión.
Bueno, en España ha habido bastantes, o sea, en todo el mundo ha habido muchos intentos. Ha habido, de hecho, más de 150 prototipos de vacunas candidatas a llegar a producirse. Muchos han quedado por el camino, otros no. En España tenemos 3 que tienen potencial. Hay uno que ya está en ensayos clínicos, es de una empresa de vacunas que está en, no recuerdo en qué pueblo de Cataluña, que se llama IPRA, la empresa se llama IPRA, que está ya en ensayos clínicos. Por lo tanto, es muy posible que si los resultados son lo que se espera, pueda estar disponible en breve, pero no tan breve como podía haber sido si hubieran empezado unos meses antes. Ahora mismo hay menor transmisión del coronavirus porque ya hay una parte importante de población vacunada en muchos países donde es más fácil realizar estos ensayos clínicos. Por lo tanto, cuando se hace un ensayo clínico, se calcula el número de personas que necesitas vacunar en tanto en cuanto al número de casos que esperarías obtener en un cierto tiempo. Si hay poca transmisión, tardas más en obtener ese número de casos, por lo tanto, tardas más en obtener los resultados. Pero hay una que está muy avanzada, ya está en ensayos clínicos poblacionales y probablemente tendremos esa vacuna pronto, y es posible que estas segundas generaciones de vacunas sean algo más eficaces que las anteriores. Es muy posible. Han tenido más tiempo para trabajarlas, han podido aprender de las otras vacunas. Las que tenemos son muy buenas, efectividades, eficacias del 90% es muy buena, pero desde luego siempre hay margen de mejora y estas podrían tenerlo. No lo sabemos todavía, hasta que tengamos los resultados de los estudios. Las otras 2 candidatas españolas todavía no han empezado los ensayos clínicos y si no empiezan ya, es muy posible que entre la otra española, que sí que va más avanzada, y otras nuevas de otros países, se llegue a proporcionar suficiente vacuna al mundo en los próximos año y medio, como para que ya no hagan falta. Tendremos que ver cómo van. Pero sí que es cierto que es un poco una pena porque una de las que van poco avanzadas, en la parte teórica por lo menos, parece ser que sería una de las que conseguirían la mayor efectividad posible, casi del 100%, pero va un poquito retrasada. Es lo que tenemos. Sí. La vacuna despierta pasiones. Bueno, pues en este caso, sí. Se ha probado, se han tenido los resultados de algunos de los estudios y en principio creo que se aprobó hace como 10-15 días por la Agencia Europea del Medicamento el posible uso de la vacuna en menores de 12 años. El problema con la vacuna en menores de 12 años es complicado. Cuando una persona se trata de una enfermedad, una persona se enferma y necesita un tratamiento, tiene que valorar el beneficio que le va a dar el tratamiento y los perjuicios que le va a dar y compararlos con el problema de no tratarse. Tú estás enfermo, puedes llegar a morirte, puedes tener secuelas si no te tratas. El tratamiento te puede dar algún efecto secundario, pero bueno, es mucho mejor tener ese efecto secundario que morirte o tener secuelas o lo que sea. El tratamiento, no hay duda que el riesgo-beneficio suele ser siempre muy favorable a los tratamientos porque se da a personas enfermas. Pero las vacunas se dan a personas sanas. En una persona mayor, en un periodo de alta transmisión, la vacuna es, sin ninguna duda, muy buena. Una persona mayor, me refiero de 12 para arriba. El beneficio que obtiene es enorme. Hay una probabilidad mínima de efectos secundarios, muy pequeña. Pero es que la probabilidad de tener efectos graves por el coronavirus es mucho mayor. Por lo tanto, no hay en general dudas. Con los menores de 12 años es diferente, porque el impacto que tiene en su salud el coronavirus es muy pequeño. Entonces, todavía se está estudiando esos posibles efectos secundarios mínimos, que será un efecto secundario de cada 2 millones de vacunados, de cada millón de vacunados, lo que sea. Si ese efecto secundario, no excesivamente grave, pero podría llegar a serlo, de 1 de cada 2 millones de vacunados, es mejor tener ese efecto raro y ese riesgo de caso grave por la vacuna a tener unos cuantos casos leves de catarro en un niño. Desde el punto de vista del control de la transmisión, merece la pena. Desde el punto de vista individual,
es muy dudoso. En los niños. Y sabiendo que tenemos a los mayores completamente vacunados, que el virus va a seguir circulando en el mundo porque todavía hay muchísimos miles de millones de personas sin vacunar y que la movilidad está ya volviendo poco a poco a lo que teníamos antes y por lo tanto va a haber mucho intercambio de virus. Es decir, el virus no lo vamos a eliminar vacunando a nuestros menores de 12 años. Sí que vamos a reducir mucho los riesgos, a controlar mucho la transmisión. Desde el punto de vista de la salud pública exclusivamente, podrías decir, merece la pena. Desde el punto de vista de la salud individual, hay dudas. Y todavía no tenemos clara la respuesta. En los próximos días la ponencia de vacunas se pronunciará, después de haber hecho todos los estudios que consideren necesarios, y podremos valorarlo. Pero la verdad es que no es una decisión sencilla, ¿eh? Bueno, pues en este caso, las vacunas y sus elementos preventivos que ponen en valor lo que ha supuesto, lo que supondrá y sobre todo lo que nos queda por ver y por venir. Espero que esta pandemia sea la última que seamos capaces de conocer. Desde aquella de 1918 ha pasado mucho tiempo y espero que ojalá la otra ya no nos pille a ninguno por aquí, por lo menos, y que a los que estén tengan la capacidad y el conocimiento suficiente para abordarlo con la premura, la rapidez y la gestión preventiva que se debe realizar. Agradecer vuestra participación, vuestra presencia, convocaros ya para las siguientes, que serán el año que viene, que espero nos podamos ver y celebrar y compartir espacios comunes como son estas jornadas. Agradecer a Monse y a Fernando Simón su participación, su implicación, igual que la de todos y todas vosotras, y en este caso desearos que tengáis un feliz día, que en las próximas jornadas nos podamos volver a ver aquí o donde sea y que la Unión General de Trabajadores es la casa, vuestra casa, la casa del pueblo, y como solemos decir, la unión hace la fuerza. Gracias.